los esfuerzos te harán una leyenda. ¿Pero cuándo? Para que ustedes se esfuercen y Está sigan confiando adelante. mucho, me ¿Pero gusta, cuándo? me gusta, A mí lo único Andreina. que me ha traído eso Las que era madrugadas y los esfuerzos. Pero, Y ¿por qué estreñimiento. dice lo de las madrugadas y los esfuerzos? O sea, ¿se Exacto. esforzaban para verse en la madrugada o cómo es la cosa? Exacto, ¿hay acaso algún trabajo La por sombra. las sombras en la ¿A madrugada? quién no le gusta hacer las cosas Se en la disfrazaban madrugada? para... Llegamos tarde, pues, Así quedó, así quedó. De eso estoy tratando de hablar. Las madrugadas. Depende en qué contexto lo ponemos. Cada ladrón Buena, está para su Andreina, contexto. buena. Porque vos disfraces por doquier. Tengo otra también. Mucho Dale cuidado la con ese otra. hombre. Tira la otra, tira la otra. Pero que sea más profunda que la anterior, Andreina. A ver, Más profunda, hasta el fondo. no hay que hacerle daño a Judas porque ellos se ahorcan solos. Vaya. ¿A qué se debe esta filosofía que has traído hoy, Andreino? ¿A qué se debe toda esta frase, Andreino? ¿A quién? Andreina, ¿Van ¿quién, dirigidas hacia alguien o solamente la tiras nomás? ¿quién es Judas y quién es ahorcar? Yo sé que esa sí no es conmigo, Andreina. tranquila. Andreino. Ay, no, porque Miguel es como que estoy indirectas. Sabemos que no es Yo sé que esta no es conmigo, tranquila que esta sé que no es conmigo. esa no es El mundo contigo, no Miguel. gira en torno a Miguel Miguel. indirectas. Sí, Miguel, lo ya llaman. supérala. Que a medida que vas conociendo a la persona ya vas entendiendo algunas cosas que no te gustan. Yo veo a veces y veo novios así que ponen cosas con sus novias y todo, y fotos, y digo, oye, qué bonito. A mí me duele y a mí me hace pensar en que no me merezco ser presumida acaso. ¿La carta que te mandó? Pues sí, me dijo unas cosas. ¿De respuesta? Siento que no necesitaba tener una respuesta. Siempre quiero estar contigo. Quiero disfrutar hasta el último momento que me quede acá. Y si no me quedo acá, voy a quedarme acá. Yo no he hecho nada a propósito contigo, yo no he armado nada. Es más, te he dicho, a mí no me molestes con tus estrategias. ¿Cómo está? ¿Y tú con la cara pintada? Sí, es que soy su payaso de Donday. Qué raro que después de 3 semanas salga eso como que era una estrategia. Yo no les tengo que explicar por No, es que qué no en mi tienes que cabeza yo explicarlo, no armé tienes la que bombita explicarlo. que boté. No me voy a meter y tú me metes sin que yo sepa y me dices que eres mi amiga. Eso está mal. De todo lo que he pasado, de todo lo que he vivido, es necesario probar, observar y ver ciertas cosas. Prefiero que se aburra de él y yo llegar a refrescarla, a divertirla. Yo no la vi muy aburrida, que digamos. Ya simplemente te lo digo así por el cariño que te tengo. Déjame jugar, Susi. Yo ahorita solo confío en mí. No puedo confiar en nadie más. ¿Quiénes fueron al famoso bar? Levanten la mano. Vamos a tomar la decisión de darles una tarjeta amarilla. Algunos ya tienen 2, para otros es la primera. Recuerden que la tercera automáticamente va a ser expulsión. Meli, ¿cómo llamarías ese look? ¿Un look bohemio, artístico? Un look bohemio e intelectual. Ok. Lo que somos. Oye, Melissa, ¿me vas a invitar a tu programa hoy día? ¿Qué? ¿Me vas a invitar a tu programa hoy día? Se está autoinvitando. No, es que ayer tuvimos una conversación. Tenemos que cuadrar con producción qué días vamos a hacer el programa. ¿De qué producción hablas? Estamos Jaime, hablando o sea, yo. el de las malditas, Ah, ¿cierto? ya. Porque ya tenemos varios invitados pendientes. Ya que en esa son no trabajo Andrés yo. Salvatierra y Renier Izquierdo López. Buenísimo, buenísimo. Próximamente con nosotros, no se lo pierdan, en entrevista exclusiva. ¿A qué hora, con qué hora, las qué hora, Melissa? ¿A qué malditas, hora? Melissa Gate ¿A y qué la hora? Diabla. Está bloqueado, vos no lo vas a poder ver. Stone, más conocida como la Bichota y la Diabla. Échale, mija. Yo soy la Bichota. La tóxica. Ve la tóxica. Ay, qué tonta. La tóxica, perdón, es que será el Jaime. programa anterior. Y Jaime, La bichota. Donde la bichota ya no es bichota, ya es bandolera. Bandolera. Y queremos hablar Porque es de virgen de las pensamiento. estrategias. Las estrategias que se van a utilizar para... Yo quiero hablar de mi estrategia.
Bueno, pregunten si ¿Qué te quieren, diré? hagan preguntas interesantes. A ver, chicos. Malisa, ¿qué Yo preguntas? Si ando cada leyendo pregunta más que a te menudo, hacemos, pa, te ya, molesta de después. Benicio, lo que va No, a a mí nada me molesta. Ustedes son Ya, los que no pueden cierto. contestar. Una prueba. Ustedes no están pruebita. Renier, ustedes no baila. están Yo acostumbrados. te quiero mucho, Malisa, tú sabes. Y somos de esos Más le parceritos vale. que nos vamos rayando Más por ahí te como vale. carro Eso es chocó. querer. A la prueba. Pero tú Si sabes eso es que querer, quiero que ¿Qué la tiene prueba. Renier que usted lo veo como ya me aburrido? enseñó algo. Me dijo, parcero, es que usted sabe que cuando uno tiene a alguien en su vida, uno procura no unir esas amiguitas y todo. Y yo ya lo entendí. Entonces, Obvio, hay que te tener veo cuidado. feliz. Te veo súper feliz, de verdad. Renier Izquierdo también lo veo ahí todo. Quizás comenzó con juegos, pero hoy en día puedo decir de verdad que... Yo no lo veo tan feliz. Ah, Se ¿qué la le traga. hicieron? Se la traga, la mastica y la traga. Que le Sal habrán y hecho? limón en un vaso. ¿Cómo lo abordás vos los temas? ¿Tranquilo, normal? ¿La Tranquilo. escuchás nomás? Sí, Y antes- deja que ella se desahogue prácticamente. Fred. Y después lo hablan con calma, imagino. Antes me alteraba, pero ya estoy como que tranquilo, tú sabes. Si te alteras, ella se entera más. Pero yo te digo a ti, tú te ríes después de eso, ¿sí o qué? Loco, cuando yo lo vi, claro que me reí. Yo no pensaba que eran así tus conversaciones. No que me reí Este porque... man ayer era así, uy, marico, mira. Es que uno no se da cuenta aquí, loco. Eso pasa con todos. Cuando tú te ves en el capítulo, tú dices... Obvio. Ajá, yo dije eso. Obvio, tú tripeas, tú tripeas como te olvidas de la cámara y estás así. Súper extraño. Estás hablando relajado de Yo cosas una vez a normales. Elizabeth le digo así, ¿sabes lo que voy a hacer? Algo que nunca hago. Y me dice, quedarse callado. Y yo quedé así. Eso no te la Pero no esperaba. me di cuenta aquí, me di cuenta afuera, ya en el Sí, video. ella me dijo eso. Ah, ¿Te diste cuenta que ella te dijo eso después? yo me di cuenta ya afuera. Así como este man ve los capítulos, así me di cuenta después. Yo dije, ¿viste, güey? Yo no me había dado cuenta de eso. Es bacán. Cosas que pasan. Se me queda usted. Ni yo mismo me entendía hablando. Y en la gala, loco. Ya te diste Y en la cuenta. gala, Me di bro. cuenta. Hablaba En la hablaba gala que este súper man estaba rápido. tarado. Gracias. Decía, o sea que nadie puede hacer aquí chiste, Vanessa. Y Melissa era así. Un pellizquito. Pero es que Melissa, tú vas a hacer lo que yo quiero hacer. Es que Andrés, tú no entiendes el contexto de Es eso. que tengo- Lo que tengo- pasó fue lo Estaba en esa siguiente. gala. Tengo loco, mis la días. noche La estaba- noche antes de la gala, yo estaba haciendo música en el cuarto de onda y yo me quedé dormido en la cama de Renier. Renier sabía mi contraseña. Entró a mi celular y le escribió No, yo sé. a Gris. No, a Andrés. lo Ah, tengo. Andrés. Le escribió a Gris unos mensajes y le escribió a Andreina como a las 4 de la mañana. te A Gris le extraño. dijo te amo y Andreina te extraño. Ajá. Y yo me levanto la mañana siguiente y agarro mi celular y veo los mensajes y yo, ¿qué hizo? Y yo le dije, no, tú eres un estúpido, no sé qué. Me fui al cuarto computador y le escribí, perdón, no sé qué, no era yo, fue una broma, no sé qué, no, te lo Fue juro, no". Patricia. Pero es que no era yo, en realidad. y ni No, siquiera fue era Renier. yo. Entonces llegamos al programa y ya él hasta había llamado a Andrea para decirle como que, oye, discúlpame, no sé qué. Él dijo como que no lo vuelvas a hacer, no sé qué. Entonces estamos en medio del programa y pasan un tema en la gala en donde Andrea y yo discutimos. Y entonces apenas acaba la discusión, viene este para pincharla y dice, dije, Dilo, dilo como lo dijiste. Dilo. ¿Y ahora qué vamos a hacer con los fanpages de Andreina y Miguel? Lo veo ahí a Andrés y a Frederick sentados en la mesa ¿Te quedaste con y me ellos, quedé con obviamente? ellos. Ajá, o sea, que voy a estar ahí parada. Estoy yendo por él, vieja, o sea. Claro. Y me siento con ellos a charlar y de la nada entra Miguel con tus chocolates y Edgar atrás de él. Y yo lo veo y se va a sentar al lado de Andrés. No te busca. Y yo... Es raro, porque imagínate, uno va por a conversar con ellos, pues, y como que no, que ellos, de ellos no salga. El buscarte a uno le dice como que, ¿estás interesado en mí o no? Porque las Exacto. acciones hablan por sí solas, pues. Y Ajá. ver eso. Y me pareció súper raro. Y bueno, nos quedamos ahí. Incluso Andrés le dijo, participa, papi, le dice. Y el otro le dice, es que no entiendo lo que hablan. ¿Y de qué están hablando? X, o sea, Tonteras. Ajá. Pero no hablabas, estabas Estábamos callado. hablando del tema de los celos. Ese Ah, era el tema ok. de lo que estábamos hablando. ¿Se pueden imaginar la expresión de Andreina al recibir un mensaje que diga te extraño? Yo creo que Ella me dijo que, ella me ella dijo que sospechaba que era mentira. Sí, broma. sospechaba. Es que para esto ya es residente, era la segunda vez que lo hace. Sí, porque ya me ha hecho eso una vez. Sí. Tú has tenido tus exparejas Ay, que mira, hacen ¿qué le cosas escribiste a lo mío? que a Se ti te no te lo mío. molestan. Pero de momento en otra persona llega y las hace o lo que sea, te puede molestar y hay que platicarlo porque no todas las personas son iguales. Entonces, por decirlo, voy a poner un ejemplo, que yo sea súper cariñosa con los chicos,
A Miguel puede que no le afecte eso y no le den celos, pero a mi expareja sí le podría molestar. Entonces son cosas que yo ya las he hecho porque estoy acostumbrada a que a mi expareja no le molestaba, entonces las sigo haciendo, pero la persona nueva que estoy conociendo sí le molesta. Claro, a y son todos cosas nos que uno molestan no diferentes sabe. cosas. Exacto, y por eso es bueno que uno diga cualquier detalle, porque por esos detallitos van creciendo y se van arruinando las cosas. Exacto. Y hay gente que no le gusta hablar de eso. No sé a él, ¿verdad? No sé si es tan comunicativo. Y si a ti Es te que ese gusta es el que tema. te comuniquen todo, porque Es que de yo- momento va comenzando todo esto, entonces no sabemos bien lo que le gusta y lo que no le gusta a las personas. Exacto, por ejemplo, anteayer pasó que ya nos estábamos yendo de la casa, teníamos puertas abiertas. Ayer, Y, y era como que yo estaba con él, estábamos saliendo y de la nada me despido, creo que de donde hay Eli, y me doy la vuelta y ya no estaba. ¿Qué? Y yo... No te creo. O sea, dime si estoy loca ya. Pero... Como que le gusta desaparecer, es lo que me han dicho. En serio, no estaba. No, ya yo... Pero ya te habías despedido de él. No, por eso. Ay, ¿qué pasó? Ahí no lo volviste a ver. Qué chistoso, yo ¿Te fuiste contándole esto a mi socia. Así. Lo debe estar disfrutando. No, así te doy algunos. Bueno, no es que tuve tanto tiempo con Edgar, pero sí sé algunas cositas de él. Y yo siento que él dice, porque cuando yo le preguntaba, ¿qué tan celoso eres? Él me decía 30%, y yo le digo 50%, yo sí soy tóxica, 50 o 60. Entonces él me decía con su 30%. Y pues la verdad que yo siento que es más que ese 30%. A mí me dijo que es celoso. ¿Cuánto te dijo? No me dijo, no Porcentaje. le pregunté con número, pero me dijo que sí es celoso. Yo le pregunté y él me dijo como, para mí 30 no es muy celoso, para mí 30 es como, no, nada, digamos, pues nada claro. que ver. Pero con sus actitudes me demuestran muchas cosas y con lo que yo viví todo, porque yo le preguntaba a él como que, él me dijo como que no le molestaba que yo platicara con Miguel. Y de pronto con sus actitudes Se eran enojó, como te lo demostraba que sí le que enojaba. sí le enojaba. Y entonces él como que decía eso, pero su cara decía otra cosa. Entonces como, Entonces no, él sí es celoso, yo siento que sí. La situación perfecta sería ahorita de que Miguel le aconseje algunas cosas. No, A Edgar. no, al revés. Sería que Edgar le aconseje algunas cosas a Miguel y así vayan hablando de la misma persona. Y digan, no, esto era bueno, esto era malo, esto era bueno, esto era malo. Sería bueno que conversen. Claro, que ambos se aconsejen para que lo tuyo sea más firme, más duro. Pero ¿cómo le aconsejaría yo a él? Si Y no- como vos tuviste un viaje con la piña, supongo que ya tenés No, un pero yo no acercamiento más. necesito consejo en realidad. No porque no lo necesite de tu parte, sino Ah, porque porque yo eso, sé ser ay, yo. porque no, ¿qué podrías darme de consejo vos? Sabes le que es decís? diferente porque, Bueno, si fuera porque así, yo también te puedo aconsejar cada a ti persona... y... No, porque Oye, no. Andrés, cada Solo persona me- descubre algo nuevo de la otra persona. ¿ves? ¿Cómo? Cada persona descubre algo diferente de la otra persona. ¿ves? O sea, de pronto la manera en que la conoció Miguel Claro. no es la misma en la que la conoce Sí, Edgar. porque son diferentes perspectivas. Y yo Sebastián creo que también yo... la conoció. Aconséjame. ¿A pues. quién? A Gris. No, pero vos, Marica, de dos todo, días, el que la pasa conoció agua. más Dos días a y ya después profundidad usted fue y sos le vos, volvió. Al tercer día. Falta Y le dije ayer. Ah, ok. Y me fui. Y luego me mandó un mensaje y me dice, lo siento, no pensé que iba a tardar tanto para tomarme una foto. Y yo, ¿te fuiste a tomar una foto? Súper. O sea, le dije, dale. La verdad sí me molestó porque no me gusta, o sea... Que te dejen ahí claro. parada, esperando sin nada, sin decirte nada, más que todo. Ajá, entonces, no sé, yo ahí dije, me enojé un poco, digamos, pero ahí al día siguiente fue lo de que fuimos y pasa eso. Otro, lo mismo. Ay, yo... Pero hasta ese momento tú no le habías dicho nada, entonces todavía no sabía eso. No, ya, sí le había dicho. ¿Ya le habías dicho Desde que no un te gustaba principio, eso? Siempre. ¿Qué cosa? ¿Que no sea comunicativo? Ajá. Obvio, siempre. Siempre es lo primero que te digo. Sé claro conmigo, dime las cosas como son. Por mucho que me moleste o me guste, dime. Bueno, pero ya pasaron estas cositas, así que también ya se las puedes decir como más concretas. Porque tú le dices, sé comunicativo y él lo va a tomar a como sea, que le digas cosas Claro, pero de no es lo otro mismo tipo. que él me dé los ejemplos que necesito darle, ¿no? No descarto la idea de que puedan volver a tener algo porque ya tuvieron algo. Entonces, no es que son personas que jamás se han sentido atraídas, que jamás han salido, que jamás se han besado, porque todo ello pasó. Entonces, no puedo asegurar que no va a pasar nada, simplemente, tampoco esperar, simplemente ver qué es lo que pasa y mantengo la posición con la que estoy ahora de tomármelo
pues con calma y también de simplemente observar las actitudes y listo. No aparento a alguien que no soy. No hago cosas que no soy y no hago cosas que sé que no tengo tampoco. Ni enseño mis lujos, ni trato de mostrar a alguien que no soy. Tanto en lo material como en lo personal. Pienso que la humildad es una palabra que lleva muchos sinónimos a su alrededor. Educación y muchas más. Vamos a pasar al siguiente. Me salió como murciélago blanco. Vamos a pasar al Primera siguiente. vez que das un argumento largo. ¿Qué está hablando? Pero que no nos lleva a nada, pero largo. Pero está bueno. largo, es un avance. Alejandro, ya yo te conozco, pero igual es como que... Yo no me considero una persona humilde, me considero una persona sensata. ¿Por qué? Porque yo soy muy claro que me equivoco todo el tiempo. Entonces, Pero parte de la humildad también está en reconocer la humildad tu no error. va en ese contexto. Puedes aplicarla en varios contextos. Por eso mismo, depende del contexto que él la esté utilizando. Sí, yo lo estoy usando en ese contexto actualmente. Yo no lo vería así con ese concepto. Es uno de los... Eso más bien va en la parte de sinceridad. O del cómo tú eres, o cómo ser, ¿me entiendes? Claro, pues yo puedo ser en el humilde, ser pero de la no persona. sincero. En el ser de la persona. Humildad requiere más cosas que sinceridad, o sea, es más que la sinceridad. ¿Saben qué? Yo tampoco, mi intención de verdad, porque yo era una persona que le gustaba que moldear a las personas, ¿me entiendes? Yo quiero que seas así, así. Entonces, hoy en día, soy todo lo contrario, o sea, yo de verdad que voy a aceptar como seas. Entonces, lo que yo hago es ver si realmente me gusta como eres, ¿me entiendes? Con su Obvio esencia. que van a haber cosas que no me van a gustar Y de mejorar. cualquier persona. Pero las vas a aprender a convivir con Claro, pero hay ellas. cosas que yo... O mejorarlas. Exacto, como que incluso muchas veces yo tener más paciencia y decir, ok, voy a aceptar esto y demás, pero por eso quiero conocer bien a la persona, porque una cosa es haber estado saliendo un tiempito, luego ya pasó lo que pasó, X, ya no volvimos a salir, ahora otra vez, pero hay un punto en el que no entiendo por qué no van, es que no sé si decir avanzando las cosas, pero como que a medida que vas conociendo a la persona ya vas entendiendo algunas cosas que no te gustan. Ya que vaya Renier, Donday, Edgar y Frederick. Que la líder elija 4 chicas. Sí. Igual Si ando. quieren ir. Andrés, ¿a quién escogería? Mari, usted que lo conoce mejor. Él se va a quedar allá. Él se queda allá. ¿No vendrá él? No. ¿Andan peleados? Siempre, Ok. desde que llegaron. Ay, mira, me pegaron un billete en el ventrílocuo. Peleado no estoy. Ah, no, ¿cómo se llama eso? Igual como no me... Aquí me quedaré haciéndome vieja. Vieja. Bueno, la otra vez Y ya agriándome. fue Ándale, Mari. mueve eso. Entonces, ahora Jessica. Jessica fue ayer. Pero sin que yo quisiera ir. Claro, pues la líder, o sea, yo elegí la otra La vez. líder dice. La otra vez. Ella La me líder. eligió, yo No, me pues aquí elegí, dice la ¿ustedes líder. quieren? Yo dije, pues yo... ¿Te gustaría Historia. que él naciera y que hiciera así? Claro que sí. O vos sea, yo sentiste tengo bien. vota por Andrés y por mí en la biografía porque para que regrese y de ahí él recién puso vota por Mari y por mí en su biografía. Pero él no tiene iniciativa, él tiene espacio para otras cosas en sus redes y está bien, o sea, que él quiere mantener su vida privada, está bien que mantengamos una parte de nuestra vida privada, pero muy privada no podemos mantener nuestra relación porque comenzó aquí en un reality. Entonces, y yo, siéndote sincera, yo he tenido relaciones donde a mí nunca en la vida me han puesto ni media foto y no la quiero más. No quiero una relación así más. Porque estoy harta de ser la tipa a la que ocultan. Estoy harta de ser la tipa de la que nadie se siente orgulloso. Estoy harta de ser la tipa a la que no presumen. Estoy harta. Yo veo a veces y veo novios así que ponen cosas con sus novias y todo, y fotos, y digo, oye, qué bonito se sentiría. Hasta lloro porque a mí me parece lindo, o sea, detalles, ponte la relación de Camilo y Avaluna ya.
Ay, qué lindos. Ellos mantienen su vida privada privada porque hay muchas cosas de ellos que nadie se entera, ni cuando están peleados, ni cuando no, ni esto. Pero tú ves cosas y dices, qué precioso. Y lamentablemente ya eres figura pública y eres figura pública y no puedes pelear en contra de eso ni te puedes andar quejando de eso. Entonces, a mí me duele y a mí me hace pensar en que no me merezco ser presumida, ¿acaso? No me Claro. merezco que un hombre diga, vean a la gente que me sigue, la mujer que tengo a mi lado. No me lo merezco, ¿acaso? Y si no me lo merezco, pues dale, o sea. Te dije que no iba a venir y que iba a mandar a Frederick. Te lo dije. ¿Vino Frederick? Sí, y no vino él. Cada vez más se le va cerrando más la puerta a ese tipo. Y nos paramos la... Creo que eso es lindo, muy qué bueno. bonito. Eso no Sí, está mal. qué porque padre. sentirte Qué que padre que necesitas les y te importa ayuda. si venimos. Ahora al otro lado. Ahí está cuando no es arrogancia, sino simplemente seguridad. Bien, ¿y tú? Ay, no está el mío. De la individualidad. Hola, amigo. Hola, ¿Y qué te va a pasar si O no sea, te lo estás? mandé a hacer para allá, digamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Cómo amaneciste? ¿Todo bien? Sí, no. Bien. Hello. O sea, te lo mandé a Porque hacer para allá, espectacular, digamos. porque Porque yo pensé que no te iban a... Hola, Jessica. Hola. Bueno, ya sabemos para la próxima. Oli. La próxima Bueno, siempre lo te manda abrazo. mejor lo mandas. Tranquila. ¿Qué me cuentas? Deberíamos normalizar el saludo con la mano porque ya toda mi ropa queda con la cara de ustedes. Yo ya no me pongo maquillaje, por si no claro, lo me gusta nota. quedar manchado. Mejor es como que... No me enojé que te tirar chocolate. Parecía ayer en la piscina, Andreina, parecía un mono tirando su... Ay, ¿quién es? Ya, qué molesto. Oye. ¿De quién son? Te voy a comer en la boca, bebé. No, ya. Muerde, bebé. Qué rico. No me estarás robando besitos como ayer. Y yo le dije como, porque ella me dijo, yo ya le expliqué a él desde el inicio, le dije que la comunicación. Y le dije yo, ok, o sea, tú dices de comunicación, pero es un tema que abarca muchas cosas. Ahora ponle de ejemplo, porque ya han pasado errorcitos o pequeños detalles que te han incomodado. Dile, pasó esto, esto y esto. Dáselos como ejemplo lo que hizo para que él comprenda que eso a ti no te gusta o te incomoda o lo demás. Y me dijo que sí, que ya te lo había dicho ayer en la cena. Entonces, por lo menos tú ya sabes que eso es como que me puso un ejemplo como que tú te saliste para una foto o algo así y la dejaste ahí a ella como que... Y se lo expliqué, se lo dije. Luisao viene y me dice, ven, muchacho, tengo una foto. Y yo, pues está en una foto, esto es rápido. Vale, muchacho, tírame otra aquí, tírame otra acá. Y yo... Pero es que era tan sencillo como decirle, no sé cómo le dices tú, piña, Clau, voy a tomarle una foto, espérame aquí, porque me quiero despedir o algo así, ¿me entiendes? Y es como que si ya dicen 8 horas completadas y tú te vas y la dejas ahí sin No, pero despedirte. ella estaba conmigo cuando nos íbamos. Me dijo, tírame una foto y yo, pues dale, vengo rápido. Y ya se fue. Le dijiste vengo rápido. Sí, yo dije, esto es rápido, te tomo una foto y ya. Pero duró bastante. Y cuando salí, pues ya no estaba, obvio. Eso te queda experiencia, para que la próxima es como que si están juntos y tú quieres ir a hacer algo rápido, es como que ya vengo, espérame, porque te quiero ver o te quiero decir algo y te vas a hacer lo que vas a hacer y regresas por lo menos, ella va a saber que te tiene que esperar, pues, porque si no le decís nada, yo me voy. Pero como quiera me tardé pal... ¿Y por qué le hiciste esperar tanto? Les hubiera dicho a Elisa, espérame, que me está esperando Clau. O algo así, no sé. Es un errorcito también. También a la 1 de la mañana ya. Ay, Dios. Pero bueno. Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos. Ella Obvio, sí. respira. ¿Por qué suspiras Celos. antes de patear? Dale, porque tengo miedo. Se va a ir a Miguel. ¡Alejandro, no! Yo entendí ese mensaje. No, Yo yo no entendí sé. ese ¿Puedo mensaje. hacer con la mano? Así sí con la No, mano. la siguiente con ¿Qué la te mano. pasó aquí? Tienes negro aquí. ¿Qué me Pégale. Bueno, ya, dale, ahorita te lo piña. arreglo. ¿Quién Ah, es quiere que se te eliminar? fue el maquillaje. Por si acaso, el juguito es Andrés. Por si. El juguito. ¡Vamos, Lo que pasa es que son los zapatos. Con los zapatos de piña jamás la va a poder levantar. Venga. Sorry. Sí. ¿Quién falta? ¿Quién falta para Patricia? Yo. Soy yo también. Sal y limón. Ay, todo mal. No, ¿qué con?
Ya, ahora con la mano, Es que con con la mano. estos tenis. Sí, imposible. A ver, y ahora ustedes, pues porque ustedes... Pero escuchen, para que los chicos podamos participar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pienso que Mare le está dando la oportunidad a Frederick. Está tratando de conocer qué tipo de hombre es. No sé si es mucho, no sé si es poco, ella sabe lo que hace. Eso también no va a cambiar mi objetivo, que es recuperarla. Lo único es de que si lo está haciendo quizá por darme celos a mí no le va a funcionar porque no soy una persona celosa. Entonces, buena suerte con eso. Igual yo voy a seguir haciendo las cosas que estoy haciendo sutilmente sin presionarla. No les incomodó. Él es muy maduro también, veo que tú también. Y no les incomodó esa parte, pues porque él me confesó como que hubo un día que él me quería citar al cuarto rojo, pero no lo hizo porque por no incomodarte a ti, pues. Pero como que ya tenía las intenciones de eso, de buscarme. Pero la cuestión fue que recién cuando estaba empezando a conocerte a ti, con él estábamos como que ni nos hablábamos. Era como que él en su mundo y yo en mi mundo. O sea, nosotros ni nos hablábamos. Y era como, hola, hola, y ya. Y porque habían pasado situaciones de que él decía que yo le tiraba indirectas y que no sé qué, pero yo no le tiraba indirectas. Yo sentía que era como que decía lo que había pasado y como yo me sentía. Y para él las tomaba como indirectas y pues yo. Y una vez fue que platicamos y me expresó y él estaba súper molesto, y nunca lo había visto enojado conmigo, ni que me hablara así de feo. Y yo le dije como que me dijo, ven, vamos a hablar. Yo vamos. Y entonces ya me dijo, hey, hey, y todo lo demás. Y yo como que, cálmate, relájate, ¿qué pasa? Y ella me dijo, no, es que no me gusta que me estés tirando indirecta, que cada rato estoy cansado. Y yo como que, ¿te molesta eso? Discúlpame, no lo vuelvo a hacer, no sabía que te molestaba, pero no te pongas así por cosas innecesarias. Le digo, tranquilízate y ya. Y él como que quedó así, como que pensaba que iba a discutir o pelear y como que quedó así como que, ok, y lo ya, reíte, relájate, dame un abrazo, discúlpame y ya. O sea, no me gusta estar peleada con nadie, ni tener malos entendidos y todo lo demás, porque estuvimos como una semana sin hablar. Yo sé que algunas cosas de mi carta Yo sé posiblemente que estaban algunas fuera cosas de de su carta son verdad. no, estaban fuera de lugar. Bueno, sí, de pronto también. Pero, o sea, es como que también eran muy verdad y no, pues raya pues esa situación, porque honestamente uno tiene muy buenas intenciones y salen con esas cosas. Bueno, pero usted sí lo debió de haber dicho el día que se fue. ¿Qué? Usted lo debió haber dicho el día que se fue, directo en la jeta de todos. Creo que las cosas malas siempre traen algo bueno. Experiencias, momentos, situaciones incómodas que te ayudan a ser mejor, te ayudan a estar en esas posiciones que una vez si te vuelven a poner en esa posición, tú ya vas a haber sentido eso, tú ya vas a ser un poquito como que, ok, ya me lo habían hecho, no te va a importar tanto, ¿me entiendes? Y pues nada, todos tienen que pasar por algo y pues lo siento por haber sido yo la mala de tu historia en tu vida y pues esperemos que ahorita sí, ya todo bien. Ya no hay ningún récord, ¿seguro? ¿Lo prometes? Mira. Amigos. Okay. O sea, ellos juzgan de que sos cizañoso, pero ellos son chismosos, cizañosos, venenosos. Y juegan súper sucio. Les encanta tirar por la espalda porque los tiene uno de frente y vea, no dicen nada. No dicen nada. Lo mastican donde están sentados de tanto apretar por miedo. O te la tiran así. Ahora esta pelada, la diabla. Esa sí se fue con toda. Sí. Esa sí se fue con toda y me encanta. ¿Por qué todo el mundo cree que no me peino? Ya, porque tengo churros no quiere decir que no me yo sé peino. cómo es la cosa. Yo sé cómo es. Ah, sí, porque tú tienes mi pelo, estúpida. No, tú tienes mi cabello. Ay, hijito, yo nací en el 93. Claramente tú tienes el mío. Confiesa. Ya. Ay, Diosito. A ver, ¿estás cómoda ahí? Sí. ¿Segura? No. Ponte bien cómoda. Ay, Dios, esto, ya. Te acabas de ganar puntos. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Todo el estrés con... Ay, sí. Ya, entonces, dime, ¿qué pasaba por tu cabeza? Nada, como yo soy una mujer de doble sentido, yo dije, me quería comer otra cosa. No, yo también, pero quiero saber si vamos por el mismo camino. ¿Qué Una cosa? gallina ¿Qué vieja se cosa? quiere comer a la criatura. Una gallina vieja se quiere comer a la criatura. Se quiere comer la criatura. Ah, yo pensé que la gallina vieja quería No, comerse la a la gallina criatura. vieja está tranquilita. ¿Segura? Está tranquilita. ¿Estás tranquila, segura? Sí, yo tranquilita. Yo tranquila, tú nervioso.
Hace bastante ruido, ¿no? Haces bastante ruido. Sí. ¿Sí? ¿Mucho? No digo luego que te metas, digamos, en esa vida amorosa, sino No. que... No digo eso. O sea, lo No, que pero es digo que es que así si es yo que creo vos que estamos- sentís que hay una espinita ahí porque faltó que le digas algo, como que, hey, No, yo creo que estoy tranquila. no Yo me gustó, le que dije lo hagas. todo. Ya le dijiste todo. Sí. Ah, bueno. Entonces ya la incomodidad se te va a pasar en las próximas semanas, naturalmente. Posiblemente. ¿Y esa carta que te mandó Pues sí, me dijo unas cosas. de respuesta? Siento que no necesitaba tener una respuesta. Que la hizo igual. ¿Mm? Que la hizo igual. Vi que era súper larga. Yo no vi que Por hablaba eso ni pues nada de eso. sentí que no tenía una respuesta. Pero Y yo, ayudó a cerrar el ciclo. o sea, ¿qué te puedo decir? Cuando te das cuenta que ahí no es, porque no está como que en la misma sintonía, pues tienes que abrirte, ¿no? claro, A eso. pesar de que pueda doler. Correcto. De eso también me Obvio. doy cuenta. O sea, me parece bien. Es súper sensato lo que haces. Pero pese a que sea muy razonable lo que haces, es normal que nosotros los humanos todavía nos incomoden ciertas situaciones como estar en el mismo lugar y ese tipo de cosas. Cosas que yo ahora mismo estoy sintiendo. Entonces, yo solamente pregunto. Ujú. A lo mejor no quedó algo pendiente que le quieras decir, como que, hey, No. no es volvámoslo a intentar. Puede ser, hey, no me gustó la manera que me trataste tal día. ¿Entendés? No. Y Sí, sabes con que eso ya te quisiera- limpias y te sentís bien y ya no te incomoda. ¿entendés? No, sabes que siento que no. Y hasta no me gusta, no quiero hablar de eso. Cada Todos quien va a somos su ritmo, pues. Cada quien fluye, cada quien se enamora a su manera. Y yo creo que lo cool es encontrar una persona que le guste ese ritmo de ti. Exacto. Lo que pasa es que yo soy una chica un poco complicada. Sí, debo ser complicada. No creo que sea muy fácil llegar a mí, pero también soy medio light. O sea, es como que ya no te das tanto problema. No me gusta porque las mujeres somos complicadas. Entonces yo siempre he luchado con ese tema de no complicarme, no nada, pero yo busco, si es que voy a llegar a tener algo con alguien, busco a alguien que sea mi cómplice, mi pana, digamos, ¿me entiendes? O sea, porque yo no soy una chica que, ay, hola, sí, amor. No puedo, no soy así, odio, o sea. ¿Cómo? ¿Cómo no quisi- eres? ¿A dónde? Gracias. ¿A dónde te mandó? No, imposible. Responde, maldito. ¿A dónde te mandó? A la mierda, ay. No puedo, no soy así, entonces es como que tampoco quiero pretender ser alguien que no soy, que es lo que siento que he tenido al principio. Acá, cuando llegué a la casa, como que todos me molestaban, o sea, tipo la gente que me conoce en mi país, mis amigos, familia, etcétera, era como que vas a llegar y vas a hacer más de la casa de los hombres que de las mujeres, digamos, ubicas. Y yo, Te ven así. claro, porque, o sea, yo soy súper amiguera. Y cuando me gusta alguien, no me da vergüenza decirlo, ¿me entiendes? No me hago ningún problema. ¿Y qué vas a hacer para ablandar a Edgar? Nada, en lo absoluto. O sea, si el man entonces sigue así, ¿qué haces? Yo creo que simplemente deberían conversar, comunicarse, decir lo que nos está diciendo nosotros, decírselo a él, que él Lo que entienda. pasa es que Entonces ella le dice, ¿qué te pasa? yo o- no soy quien para cambiar a nadie. Simplemente, y yo no soy de las que te va a decir, quiero que seas más comunicativo, quiero que seas más Es que romántico. esa- No, esa lo no es siento, la yo palabra, no voy a la hacer. palabra sería, no es quiero que, sino, mira, yo soy una persona así, así, asá, a mí me gustaría que comunicáramos mejor las cosas porque eso nos ayudaría a ambos. Eso le dije Ya ayer una en vez la tú cena. lo hagas, él entiende y él puede comunicarte más las cosas, hablar mejor ¿Qué te contigo. dijo el man? Pero si tú no se lo dices Es y que él ¿sabes tampoco qué te pasa? comunica Él me nada, dice nunca que yo van a soy llegar a muy un punto. extrovertida, él muy introvertido. Entonces yo entiendo, no sé lo que es ser introvertida. Entonces yo quiero ser empática y entender cómo existen personas a las que les cuesta expresarse. Entonces yo digo, ok, me pongo en sus zapatos y yo también, pues, o sea, tampoco le decir, me tienes que decir todo tal cual. No, porque yo sé que soy relativamente intensa, entonces es como que prefiero
te voy a lanzar esto ahorita. Entonces es como que prefiero simplemente conocer bien a la persona. Impulsiva, soy dramática, soy... Básicamente huye, mijo. Huye, corre por tu vida. No sé qué haces aquí, la verdad. Te juro. Demasiado. O sea, soy una man a la que la gente le huye, básicamente. Bella pero loca. That is a No, whole loca lot of te pretty vuelves. and a whole lot of crazy. Había una canción con Crazy igual. ¿Cuál? No sé. I remember when I lost my mind. En esta posición no puedo cantar. There is something so precious about that face. Even your emotions have an echo. And so much space. Made me under without care. And I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just know too much. 'Cause baby, I'm crazy. Baby, I'm crazy. Mira la criatura. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. No. No. El bebito, bebé. Baby, I'm crazy. Mira, eso me chapó un churro. ¿Cómo va el clima acá dentro de los chicos? Dentro de la casa de los chicos. O sea, Anoche dormí mal. ¿ah? Es raro. Porque, o sea, como que por un lado obviamente estamos tratando de llevar toda la fiesta en paz, pero sí se siente la tensión, pues. Me di cuenta. Y más se siente cuando obviamente hay temas en los que se lanza una cizaña por ahí, entonces obviamente alguien responde y así nos vamos. Entonces, yo creo que lo interesante va a ser hasta qué punto se van a poder lanzar estas cizañas sin que alguien se lo tome de verdad personal. ¿Me explico? Obvio. Pero sí se siente la tensión en la casa. O de ¿Y mi parte en yo las lo veo chicas así. hay tensión o normal? Sí, obvio. Obvio que la hay. Aunque Andrea y Shirley no estén... Ayer creo que tampoco vinieron, ¿no? ¿O sí? Sí, señor. O anteayer, no me acuerdo, pero... ¿Y qué les pasa, pues? Sí, hay una tensión, evidentemente. Por parte de todas, incluso yo he estado incómoda. Pero ¿con quién es la tensión? La tensión es todas con todas, porque ella apoya a la fulana, así se va, empieza la tiradera. Y yo te soy sincera, creo que te has dado cuenta, o sea, yo siempre me he mantenido al margen de las guerras ajenas, ¿me entiendes? Pero no sé si esos dos bandos de los que hemos hablado evidentemente existen. Que son, pues qué sé yo, las chicas superpoderosas. Y por otro lado, Melissa, tal. No sé, porque creo que las otras también como que no tienen bando. Yo quiero estar contigo. Quiero disfrutar. Quiero disfrutar hasta el último momento que me queda acá. Y si no me quedo acá, voy a quedarme acá. Quizás no en el show, pero me voy a quedar acá. Quiero estar contigo. ¿Cómo te vengo a gustar yo? No lo sé, te juro que no sé cómo decirlo, es muy en serio, no sé. Te podría hacer un poema hermoso. Pero ni siquiera te gusté el primer día. ¿Qué viste en mí? Dijiste, uy, esta man está loca, no sé. Con todo lo malo que se dice de mí, con todo lo que te estoy diciendo yo. Insoportable, no te puedo explicar. No es que me hayas gustado. Soy como una hiena, me río, pero soy A ver, insoportable. reíte. Me río horrible. No es que me hayas gustado desde el primer día, pero sí sentí cierto algo en tu mirada. A pesar del chiste que me hiciste, ¿qué fue? ¿Te gustan mayores o como algo así me preguntaste? Te dije mi cosita. No, aparte de eso, aparte de Colágeno, eso. cosita.
y te podría hacer un poema bello, bello con todas tus cualidades y lo que siento, pero primero que no quiero decirlo porque realmente quiero que lo sientas y que no salga de mi boca. A ti te duele, a mí no me duele. ¿Qué te va a doler? Ese dato no te duele nada. Ahorita a mí me duele la asiática y la pierna. Oh, te hice masaje. Ya, sí, es verdad. Gracias por el masaje, de hecho. Ya, bye. Ay, Jessica. Bye. ¿Qué hacías acá, muchachito? Charlando, normal, tranquila. Ya pasaron un montón de tiempo. No se escuchó hasta allá. Estás niño hoy día. ¿Qué? Estás lindo hoy día, bebé. Por si acaso. La Tú busa también. arriba. Bye, tú. Platicamos. ¿Cómo le fue? Creo que bien. Intentó intimidarme. Intentó intimidarme. Sí, pero No, me puso Andrés, estás en la cuerda, nervioso, pero Flo. no porque me intimidó, sino de que me hizo preguntas que realmente no sabía cómo responderlas. Sí, bien. Yo no te podía porque no vi donas ni chocolate. Lo siento. Gracias. Bien, Andrés. Bien, el de Chabrín Soccer. Si quieres. ¡No! Palo. Espera, voy a ocupar mi arco. Ábrelo más. Ábrelo más. Dale, que ya llegaron, rápido. Pero se va a abrir más porque aquel está más abierto. Usted no tiene, un dos. ¿Para qué? ¡Goleador! No, qué partidazo, huevón. Estuvo intenso. Sí, estuvo bueno. Las cosas son tan evidentes a veces que no puedes tapar el sol con Es que a un mí, dedo. ¿sabes qué me molesta? El cinismo. ¿Me entiendes? Yo me he mantenido callada y puedo seguir tranquilamente, pero yo he dicho, lo que digo adentro lo cumplo afuera, lo que digo afuera lo cumplo adentro. Mira, evidentemente lo que Así yo puedo- todo me han venido a querer hacer formar parte de estrategias y no sé qué. Puedo Yo ya aceptar. ni te jalo porque sé que me vas a matar. Entonces yo ya te dejo andar libre por la vida. O sea, yo ya ni te Obvio, digo. y yo te he "Venga, dicho, no me paloma". insistan, o sea, yo no sé en qué idioma hablo. Es más, Tú siempre has dicho que no tienes bando, tú eres y haces lo Yo que tú sí quieras. ya- Yo por yo eso sí ni ya te voy a hablo, hacer así que vaya por su estrategias. carretera que yo voy por la mía. si no me hablas es porque no tienes cara después de No, que has no es venido a porque hablar no tengo eso de cara. mí. Yo no he Eso es hablado lo que nada de pasa. ti, Yo te he hijita, dicho, anda, voy a mira mi hablar WhatsApp, contigo anda, mira mis dentro del show, cosas. cuando has ido a mi cuarto, te he dicho. Qué pereza, porque Lo que así yo soy quieras con mis hablar amigas, yo no conmigo, me voy a lo vas referir hablar contigo dentro aquí del porque show. yo no voy a hablar Vienes a de pelear por nadie. una silla en el camerino, vienes a tomarte No he peleado por una silla, te dije, yo estoy ahí. Y mira, yo voy a aprovechar de decírtelo acá. Como te he dicho, yo lo que tenga que hablar lo voy a hablar dentro del show. Me has venido a decir que me manipulan, que no son mis amigas. No tienen nada que ver nadie dentro de la casa El Poder del Amor. Yo no me Que tú me refería a hayas nada, te pedido digo que me yo te diga. cuentan un chisme, muéstrame la prueba. Te voy a mostrar y por eso estoy hablando, porque yo no soy una tipa que hable sin fundamentos. Algo que tú me has pedido y que casualmente alguien me lo manda y diga, si me metas en tu baile, a mí no me parece. Yo no he hecho nada a propósito contigo, yo no he armado nada. Es más, te he dicho, a mí no me molestes con tus estrategias. No quiero formar parte. ¿Y qué has hecho? Decirle a una persona, ¿qué le has dicho? Claudia y yo lo hicimos a propósito. ¿Qué cosa? Lo del beso con Andrés en el mall. ¿Cuándo has Claudia hecho y yo me eso lo a hice a propósito conmigo? ¿Has hecho eso a propósito conmigo, sí o no? No, yo he hecho a propósito otras cosas, Bueno, Claudia. eso no lo has hecho. Yo ¿Y sé qué? cómo ¿Por me qué me manejo tienes que aquí. nombrar a mí? Ya no te nombro, Cuando la no gente te sabe, hablo. las No chicas te acá nombro, saben, a mí no te me hablan de hablo. sus estrategias porque yo no voy a formar parte. Y si en algún perfecto. momento me da la gana de formar parte de tu estrategia, lo voy a hacer. Cada ladrón juzga por su propia condición. Eso es lo que te tengo que decir. Mi corazón no es una estrategia. Pero al parecer a este punto, si yo voy y cojo una galleta en el baño, van a decir que también es una estrategia que la galleta esté en el baño. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo hay cosas que las tengo claras y porque las he visto a través del programa y porque lo que pienso que va a pasar, pasa. Pero yo no tengo ninguna estrategia. Si casualmente los dos bolivianos les gusté, ¿y yo qué culpa tengo de ser lo que soy, mami?
no me voy a meter y tú me metes sin que yo sepa y me dices que eres mi amiga, eso está mal. Pues de todo lo que he pasado, de todo lo que he vivido, es necesario probar, observar y ver ciertas cosas. Prefiero que se aburra de él y yo llegar a refrescarla, a divertirla. Yo no la vi muy aburrida, que digamos. Ya simplemente te lo digo así por el cariño que te tengo. Dejemos de jugar sucio. Yo ahorita solo confío en mí. No puedo confiar en nadie más. ¿Quiénes fueron al famoso bar? Levanten la mano. Vamos a tomar la decisión de darles una tarjeta amarilla. Algunos ya tienen 2, para otros es la primera. Recuerden que la tercera automáticamente va a ser expulsión. ¿Cómo están? Siempre Bien. los abandono, Qué lindo pero eso. llego al final. Bien, bien. ¿Cómo están? Cómo el tiempo es justo. Sí. Estratega se vuelve la gente. Vengan para acá, Sebas. No, cata ahí, cata ¿Quién ahí. más está? No, ya están uno. Cata ahí, Oye, estamos en invierno y hace calor igual acá, ¿no? Siempre. ¿Cómo está? ¿Y tú con la cara pintada? Sí, es que soy su payaso de Hyundai. Está disfrazado. Sí, Le que- encanta, le encanta que lo haga Yo me reír. siento especial que me dediquen tanto tiempo a mí. No, Para vos, bueno. tranquilo, es que tuve un Pues trabajo los más nombres. temprano, entonces me lo quedé y me gustó. Y me lo Muy bien, muy bien. ¿Cómo han estado, chicos? Él volvió por mí, que se recuerde. Bien, todo bien. ¿Cómo les ha ido la mañana? Muy bien. Bien. Bueno, quiero empezar retomando lo que acaban de ver. Creo que es algo diferente porque siempre se ha hablado un poco de la estrategia aquí, en esta casa, todo el tiempo. Y esta vez estamos escuchando un poco de que hay otras chicas que también tienen estrategias y que a lo mejor no lo habían traído a colación. Quiero saber primeras impresiones. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Lo que acaban de ver. ¿Pero quiénes son las Que pon en otras contexto estrategas? tú, Vanessa, que lo traes. No, yo quiero que ustedes... ¿quiénes son las otras que estrategas? ustedes, ¿qué vieron en esa Es como conexión? que raro que después de 3 semanas salga eso como que era una estrategia. O sea, ¿Quién? o sea, estamos ¿Por qué no viendo a salió en su retomar momento? lo Sí, tuyo sí. con Mare, que se besaron en el mall o algo así. O sea, ¿para ti fue real ese beso del mall? Bueno, Es que fue un saludo. Para mí fue un saludo. no, por eso. Fue como un saludo a propósito. Él ¿Por está... qué lo han traído a colación? Es que yo estaba comprando cosas. Que estaba comprando, ¿cuándo fue? ¿Qué día? No me acuerdo ni qué día fue. Un Estaba día, un comprando día. cosas, pero yo me fui solo. Ajá. Después incluso hasta me topé con Elizabeth, supongo que te contó. Nos pusimos a charlar y todo. Entonces fue como que estaba parado y la vi a la piña. Entonces cuando me estaba acercando a saludar a la piña, apareció Mare. Entonces fue como que, hola, ¿cómo estás? Entonces saco el barbijo, saludo, y a lo que saludo pues me da el beso y ahí fue como que... Qué rico. Entonces sí te dio el beso, porque aquí fue un tema de negación total de Pero no alguna fue- pero no- conexión labio con labio. Pero no fue así un beso, ¿me entendés? Fue un... ¿Me entendés? Y yo- Un toque, un toque. Claro. Un piquito. Y, claro, y fue como que me lo volví y yo fue como que, what the fuck. Fui a saludar a la piña y todo bien, y de ahí seguí, hice mis compras yo solito hasta que me las topé, no voy a nombrar la tienda, pero me la topé a Elizabeth y nos quedamos charlando y un buen rato y todo súper. Y fueron por un café y todo. Pero aquí es interesante el tema porque, según lo que se ha hablado, aquí es donde están las fichas, mueven fichas. Allá están hablando de mover fichas también y de pedir favores a cambio de a lo mejor que suceda algo. O sea, lo que quiero es que ustedes me digan cómo ven esta situación, porque al final del día ustedes ahora son los espectadores y ellas están hablando. A mí igual me han ofrecido Vale. favores para que suceda. Frederick. mi opinión al final. Como empezamos esta semana con lo que yo hice, que lo hablamos en su momento, me parece bien porque como igual lo dijo Hyundai, es cierto, todos estamos acá viviendo, pero también hay estrategias y es algo totalmente normal. Y me alegra, igual que como lo dijo Hyundai, esté saliendo a la luz y no se lo vea como algo malo. Y algo que me gustó bastante que dijo Elizabeth es que realmente no es personal, sino de que cada uno tiene sus motivos, sus razones por cuál justificar, pero no es que realmente alguien diga, no me cae esa persona, la voy a votar, sino de que hay algo por demás. Ese es mi punto de vista. Mare. Ya no hablo contigo. No, no es no me hables, Ya no, no es hablo eso, contigo, no es va que no por me ahí. interesa. Tú me vienes a restregar, yo te he abierto las puertas de mi corazón, del cuarto, que no sé Sí, qué, son cosas y yo soy la que te está pagando mal. Igualita, Cuando tú has sido la persona que me igualita ha pagado lo que mal ves, al meterme en normal. algo que yo, en un baile en Ya, el que yo claro. no he querido Voy a contar bailar. entonces todo lo que tú me cuentas en intimidad. Vamos, hagamos. ¿Qué cosa? Te he dicho, no me metas en tus estrategias. Hagamos. No te estoy metiendo. ¿Y te he qué me vuelto a tienes hablar. que nombrar? Te he vuelto a Ten hablar. la cara de decir sí, porque tengo Te las he pruebas. vuelto a hablar.
Tengo la cara. Sí, te estoy diciendo sí. ¿Y yo por no- qué me metes? Y yo no tengo ¿Me por qué merezco decirle una a disculpa, nadie. Mare? No, para nada. Obvio que sí. Yo no tengo por qué decirle a nadie cómo manejo mis cosas, ni a ti. No tienes por qué nombrarme cuando yo te he dicho que no voy a formar parte ¿Para de qué tus me nombras a mí? estrategias. Y me has nombrado. Te he nombrado. Mare, pero lo que no me cabe a mí es que como creo que escuché que dijiste tú también de que lo hiciste a propósito, Sí, del lo hice a beso, propósito. pero es imposible que sea a propósito porque la tienda estaba acá. Lo hice a propósito porque yo siempre lo hacía a propósito. No, fuera no de. viste, Mare. No, pero Si déjame- las vi o no las ok, vi. voy a poner en contexto para los que no estuvieron Si ahí. las vi o no las Mare, vi, yo Mare. no les tengo que explicar por No, es que qué no en mi tienes que cabeza yo explicarlo, armé no tienes la que bombita explicarlo. que boté. No tienes que explicarlo, pero yo lo que no me cabe en la cabeza es que tú dijiste que lo hiciste a propósito cuando nosotros andábamos en el mall de compra, tú estabas en una tienda ahí y estabas en la esquina, y nosotros veníamos aquí pasando normal, de repente volteamos a ver y nosotros nos fuimos, o sea, entonces como que, ¿cómo te vas a dar cuenta que nosotros estábamos aquí si O sea, no estabas era lejos? estrategia, pues a eso nos referimos. No era estrategia Por de eso ella, te o sea, digo. fluyó. ¿Cómo Sí, saben? que fluyó, pero ella ¿Cómo dice saben? que Yo no les sí. tengo que decir sí, no. A Pero eso es que no te estamos preguntando, pues, o sea, no te estamos Pero- preguntando, ¿es estrategia? No, te estamos contando nuestra opinión. Es que está bien, puede ser Tengan su estrategia. opinión. Claro, está bien. Tengan su opinión, está No bien. te lo tomes Total, a mal no me lo tomo porque- mal. Ustedes mencionan lo que les conviene. Entonces, Andrea, a güey. Piña, la mencionaron ustedes, dijeron, Piña estaba, Andrea dijo, Piña estaba ahí sentada. Y ella también te metió y les dio a reclamar a él. Por eso, Sí. pero Andrea dijo, Piña estaba Sí, ahí. se lo reclamé. Pero es que en realidad... Porque no es mi problema y le dije. ¿Verdad? Que te pusieron ahí en esa silla y te dijeron, a ver, pásale para acá. ¿Cómo que tú estabas ahí en donde...? No, ya estaba ahí en la silla, pero sí, Sí, le- porque la- Andrea dijo que tú estabas con Mari en el mall. Obvio. Y está bien, yo también le dije a... ¿Qué es Andrea? Obvio que sí. Porque una vez más les digo, no voy a pelear guerras ajenas. Y luego de eso, Mare me viene a decir que yo diga que era algo planeado por las dos. Me niego porque no quiero, porque he dicho, Porque el era público mentira. merece respeto, yo no voy a mentir. ¿Y qué pasa? Llega una persona que me manda captura y video captura, le pido que me dé acceso a su cuenta, veo que sí, evidentemente, es Mare Ceballos, cuenta verificada, que es quien le responde al mensaje y le dice, Claudia y yo hicimos eso a propósito. Por favor, te estoy Para diciendo que no limpiarte voy las a... manos. No, está bien que ella diga que lo hace a propósito, pero no ella Que no y te yo, meta cuando a yo ti. estoy diciendo que no. Eso es lo que me pasa. Yo nunca he sacado nada falso. Por eso te pregunté si el beso para ti había sido real. Depende de O sea, a ¿tú qué te sabías que referís eso con era real, digamos. ¿Sabías que era una estrategia de Mare? No, ni idea. Es que, o sea, yo iba por el mall tranquilo por la vida, después de unos días pesados. ¿Ah? Que es una estrategia de hacer. Mare dijo que era para que todo, para ver si lo sacaban acá. Que era, lo hicieron a propósito para Ah, ver si yo lo no sacaban sé, acá. yo te prometo que no estoy enterado de eso. Te prometo que no estoy enterado. Pero lo que sí... ¿cómo no vas a estar enterado vestido del Joker? No, tampoco es como Mira, que soy una este enciclopedia tema hablando. Eso es lo bien vamos a sarcástico. tocar con profundidad, pero como hemos visto que se cardearon los ánimos, ¿les parece si hacemos una dinámica con ustedes? Solo nosotros. Hacia ellas. ¡Hussein! Realmente no creo que sea Hussein. ¡Atalay! No, Atalay, ¡Genya! ¡Genya! Muy bien, chicos, Yo te tienen cuartos rojos. Hostia. Pero atrévense a confiar en mí en esta situación del cuarto rojo. 5 de ustedes serán los que participarán Es una broma. en el cuarto rojo. No, esto no es una broma. Así Ya no que... confiamos en ti, Vanessa. Una broma. Ay, ¿por qué? Oye, aquella vez yo sí no tuve nada que ver, se los prometo. ¿Qué pasó? Nos jugó una mala Muy bien. broma. Perdón, tú todavía estabas en Bolivia. ¿Quién quiere un cuarto rojo? Edgar. Muy bien, Edgar, pasa por aquí. Edgar. Ajá, ¿no? Fred. Edgar, explícanos el por qué un cuarto rojo. Comunicación. Y bolear más. No hubo señal, no hubo señal. Para bolear más lengua ya. Y que se comunique. Ajá, ¿Cómo era la palabra? con Claudia. ¿Cuántos Ajá, cuartos Claudia. rojos hay? Es 1 de 10, ¿no? Vanessa. Muy bien. Todos los que quieran, todos los que quieran. A ver. ¿Quién más? Dale, que tú vas a cumplir un mes también. No, yo no. ¿Quién? Frederick, pásale, por favor. bonita. ¿Alguna? Planeado, te voy a planear. ¿Cuántas posibilidades tienes? ¿Cómo consiguió eso? Una. Ah, una. Bueno, está bien. ¿Qué se sabe? Oye, hombre. Uno Su pregunta. papá, su mamá, la envió, 1 de 10, ella, ¿qué quieres ella lo- lograr en el cuarto rojo? Conocerla. Conocer. Luisa, ¿Nada más? tengo que dar taco de gris.
No, ustedes muy creativos, chavos. ¿Qué más? Alejandro, por favor, pasa por aquí. ¿Cómo? Sí. ¿Por quién va? Por Mare. Ah, no se pone el nombre. Alejandro, cuéntame. Después de... Fuego. ¿Esa es tu propuesta, Fuego? Sí. O sea, vas a entrar O sea, con vas a Alejandro. tantear, Alejandro. Claro, No creo. correcto. Alejandro te estás haciendo sucio. ¿Qué está pasando? ¿Quién le está aconsejando? Nosotros, todos ¿Todo? nosotros. ¿Quién le está aconsejando? Está cansado de No, salir. ¿Ahí va a ser Alejandro el malo? ¿Va a entrar ahí? Está cansado de ¿Qué? salir. ¿Cómo te explicaron cómo hacer? Intentaré no hablar, solo tener ¿Cómo harías? ¿Cómo harías, por favor? Solo tener cuarto rojo de esos. Actúalo, enséñale su Lenguaje pose de corporal. malo, todo. ¿Cómo es tu lenguaje corporal? corporal. ¿Va a ser? bailarle? ¿Qué le vas a hacer? Yo soy María. Le espero así luego, así como Ranier, como si fuese Ranier. Y me levantaría. Sería bueno si todos los que vamos al cuarto rojo. Mira, yo te compro una camisa nueva, pero Encima, arráncate los botones. hoy traje el ¡A jean roto! Jean roto. Ah, es parte de tu look de El chico Alfa malo. le puede prestar unas tangas, dice. Hoy agarro ¿Qué y le rompo. gustan mis tangas? Sí, Ay, una Dios mío, está rosadita. obsesionado. A nadie le gusta tu tanga. Luisao. ¿Posibilidades cuántas tienes de 10? En realidad solo tengo 2. Ok, 2 de 10. ¿Nombres, por favor? Está la Diabla Ok. y ponme obviamente a Andreina. Y esclarecer, indagar. Ponme ahí, esclarecer. Ok, saber. Porque no me cabe. No me cabe, saber. Voy a poner. Ajá. Saber, Busque claridad. ¿Alguien más, por favor? Miguel, ven por acá. ¿Posibilidades? Mira, ¿cuál era la palabra de ayer? ¿De cuál? Una de 10. ¿Algún color? Tú lo sabes. Ok. Y la razón sería Cepillín. vi ciertas actitudes hoy y cierto comportamiento que me llamó mucho la atención. Entonces creo que quiero discutir esas actitudes y comportamientos y aparte, Posición razonable. y aparte cumplir una petición que sentí que me hizo. Sí, por fin. En una posición razonable. Alejandro es el único que camina así. ¿Reír? Sí. Muy bien, tienes que sentarse, estoy bloqueándome. ¿Alguien más? ¿Sebastián? Pon Seba si llega. Puede ser. Sí llega. Y si Ok. no llega, Si no llega, no. ¿quién sería? No va. Sebas. ¿No? ¿Nadie? Sí Sí llega. aparece. Sí llega. Se aparece. Sí aparece, veremos más adelante. Algo, Renier, tú, ya el fuego muerto. No, el fuego mío puede ser en cualquier parte de la casa, no necesito. Ah, ok. Me gusta esa actitud, Renier. Muy bien, muy bien. Rápido. Él no importa dónde. ¿Cuánto Va, piensas, Ranier? Seguro Andrés. cualquiera puede hacer chiste. Yo estoy procesando lo que acabo de enterarme, digamos. No tienes nada que... Decir, aportar. Tienes que ver a tu Harley Quinn. Ah, ya no estás seguro. Poneme. No, Ok. es que me quedé con Ya no la... estás seguro. Me quedé Ok, medio ponle ahí a raro, Freddy. sintiéndome así como... Claro. No estás seguro. No sé si usaba esa palabra. No entiende. Muy No bien. sé si sucio, no sé ¿Alguien qué- más? Bueno, ustedes dos son... ya están todos, ¿no? Cuando no sé quién le preguntó a Frederick, ¿por qué votaste? O sea, ¿por qué pediste no sabía que que Banda iba a eliminen a tomarse, Eli pero- o a Andrea? Y él decía, No conecto. no sé, no, es que evidentemente no sabe. No sabe. ¿Me entiendes? Y Entonces, ahí no cuando es no tiene culpa, una insisto, no es explicación- culpa de él porque no tiene una explicación, no tiene contexto. Y finalmente no tiene por qué tenerlo porque él es como que ha nacido aquí desde hace 3 semanas, punto. Claro, Lo que es haya como pasado virgen. antes puede ser en referencias, pero no va a cargar con eso. Ese es el Es tema. que mira, si yo le di la charla, me tomé el tiempo, mi valiosísimo tiempo de explicarle a este nene cómo van las cosas, era porque a mí se me hace una persona que lo vale. Una persona linda, pues amigable, la verdad, está guapito. Yo dije, a lo mejor es un buen elemento para la casa. Me lo senté ahí y le dije, ¿vas por Andreina? Sí, seguro. Sí. ¿No te interesa más nadie? No. Porque aquí todo lo que dices es usado en tu contra. Entonces no puedes llegar un día a decir, no, sí, yo estoy enamoradísima de Andreina. Y mañana, ay no, ya chao, se me salió. Ahora estoy enamoradísima de Mare. Porque tú mismo, güey, te estás, mira, ante los de la casa, ante el público. Crear desconfianza. Te estás haciendo harakiri, o sea, Eso, es como, nunca he querido contigo y ahora sí quiero. Por eso, que insisto, yo O cuido- sea, insisto, no me Yo también he hablado con él, digamos, ese día porque... Por eso Número te digo, uno, Mare, porque yo... neta, ponte con este chavito. Pero bueno, cada quien. Bueno, aquí tenemos a un Edgar que no habla, pero sí da comunicación con la piña. ¿Qué pasará? Fred, ya no quiere Edgar.
trabajo, no sé, si no quiere hacerla reír, ¿qué será? ¿Que Andrés la hace llorar? No sabemos. Alejandro se cansó de ese niño bueno, quiere tantear, tocar, fuego, que arda, más calor de lo que normalmente hace en ese cuarto rojo. Luisao tiene 2 opciones de 10, el único que está en la confusión tiene a la Diabla y el extremo tiene a Andreina, la chica Angelito. ¿Qué pasará en esa situación? Miguel tiene dudas, actitudes, cosas en su cabeza que no entiende y que necesita aclarar con un supuesto color. Sebas ni sabe, porque si aparece, pues bien, y si no, también. Y Andrés, que se siente raro porque se acaba de enterar de cosas. Muy bien, está muy interesante el juego. Wow. Oye, me sorprende. Quiero saber, Un vaso de agua, ustedes Vane. voten por sus 5 cuartos rojos. Vanessa ensaya todas las noches antes de... Sí. No, porque no sé qué me van a decir. Por eso te queda- Eso es improvisación. Por eso que que queda ponemos muy bien la palabras improvisación. raras. Claro. Sí, Eres la mejor para este programa, Vanessa. Contrato de 3 años, 5 temporadas más, por favor. A Melissa no le va a gustar esa idea. Si entiendes el programa, no sería mío. A Melissa no le va a gustar esa idea. Muy bien, ¿quién quieren votar ustedes por sus 5 cuartos Yo rojos? voto por Alejandro para que ya... Sí, ya Alejandro. Alejandro Tanteo. La otra vez ahí fue la broma. Yo voto por Edgar. Alejandro. Yo le doy mi voto a Edgar también. Y le doy mi voto a Miguel, que hace un mes que no tiene cuarto rojo. Yo igual a Miguel. A Miguel ¿A igual. Miguel? Miguel para que vaya también. ¿Quién más? Yo se lo doy a Miguel. Vamos a dárselo Miguel? a Y si Luisao. llega Seba. A Luisao, que Luisao. Luisao para que conecte, porque ya viene a trabajar. Y él tiene 2 opciones. Ok, me falta uno más, uno más. El Joker para ver qué tan raro se Hey, siente. Andrés, A ver qué tan raro Andrés. full, Andrés. Muy bien, señores. Yo cuando llegué a la casa de los chicos habían terminado de discutir justo ese tema de las votaciones y él se fue. O sea, es como que todos estábamos aquí y él se fue aparte, ¿no? Y se puso ahí a hablar con el pajarito, que no sé qué. Y yo quise hablar con él porque sé que estaba incómodo y les digo a los chicos, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Ayer tuviste cómo lo acribillaron ahí? No. Pero nunca dijo nada. Porque ¿qué iba a decir? O sea, ¿cómo te explico que lo estaban así, mira, fusilando? Pa, 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 pa. Y el pobre trató de mantenerse entero, ¿sabes? Pero no daba una respuesta contundente, no daba una respuesta que te convenciera de Y cada nada. vez decía cosas que nada que ver. Entonces es ahí donde uno empieza Por la a... tangente con Miguel. Uno empieza Por la a tangente conmigo. entender Exagerado. que no hay una responsabilidad sobre los actos que está tomando. Ahora, se dice, ¿verdad?, que está atrás de alguien. O sea, que más bien que él tiene a alguien atrás que lo está moviendo. Titireteando. Obvio. Titiriteando. Entonces, él dice que no, que esto viene de él, que él... Yo le pregunté, que me le dijo nació, exactamente lo mismo. pero no ya tiene se ha cómo avalar contradicho. eso. Y Miguel, mira, lo está No, pero es que acribillando. ya- Miguel, Donday, el otro, ¿cómo se llama? Mierda. Y obviamente los que lo acribillan no van a ser los que lo manipulan. Porque pues. sus Todos ellos, mira, respuestas no están son así. concretas. Sus respuestas no son concretas ni algo que te llene. Cuando a vos te llena la respuesta de una persona, te quedas con eso. Yo le Te pregunté, me dijo justifica. Te exactamente justifica, lo pero él no tiene. O sea, es que dijo No, es que este pobre chico yo siento que, mira, se está haciendo así. que Andrea era porque no conectaba con Solito. nadie. Y yo, se está. Y él, ¿y por qué él? Y pues... Mira, con las mujeres, es que un hombre inteligente se echa el plato a todas las mujeres, no a los hombres. Exacto. Si hubiera echado, mira, te quedó mal contigo, ya quedó mal contigo, con Andrea, ahora quién sabe cómo va a quedar con Mare. Ahí ya, mira. Y si por ende, o sea, ¿qué te digo yo? O sea, por ende, todas vimos lo que le hizo Andreina. Yo O no sea, que de votaría por él repente otra cuando yo vez, te o me sea, quedé, a mí me Pero yo me doy cae bien. cuenta que me lo van a sacar Yo porque lo le que interesa. interrogamos la otra vez, que por qué cambiaste no es de, por eso, es de por una eso. O idea sea, hay un tan montón de rápido. cosas que ha hecho que en realidad... Es que Hay es gente otra. que ha hecho. Porque estoy él todo lo escuchando. va- lo que hace. Estoy escuchando, que pero no hay gente que cuadra. ha hecho cosas peores y aquí sigue. Solo digo. Pero no tiene que Palo ver con pa' que quiera algunos, contigo. piedra O sea, pa' yo creo que más otros. bien es que hay cosas que Déjame no... decir cosas. Últimamente están pasando muchas cosas en casa de las chicas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que están viendo espíritu situaciones, chocarrero, señores, eso falta de situaciones tanteo. que están pasando. Falta de tanteo, Y sí, casi aquí todo el mundo tiene una razón por cuál estar. Y es por eso que queremos también que se abran el corazón. No tiene que ser a conectar amorosamente, sino también traer agua a la aldea. Agua a la aldea. Pueden conectar, saber, decirle algo a alguien. Es por eso que, por favor, ¿a quién pido? Atalay. ¡Atalay! Yo voy a sacar para cada uno Una chica. una chica, pero no les voy a decir.
¿Qué? Ustedes llegarán al cuarto rojo y verán quién le tocó. ¡No! Ay, ya lo de acá ya no. Ya no, nada más lo hice por divertirme, para practicar y no perder. Muy bien. Solo los 5. Voy a empezar, lo voy a anotar porque yo tengo mala memoria. Una pista, una pista. No, no te va a decir. Es simpática. Le están dictando, no hay nada. No tira mal. Ah, bien, bien. Lo he visto, lo he visto. Lo No he tiene visto. mal, me llevo lo este estoy viendo nombre. todo, Gracias. hija. Lo estoy Muy viendo bien. todo. ¿Quién sigue? Ay, yo. Edgar. Lo he visto China, todo, tengo que mija. hacer. Mi rama me tocó con Tiene Andrea. una manzana. Más bien. Interesante. Interesante, don Watson. Capacidad. Atacalo. Si no te pones creativo, me vas a aburrir. Más de lo que quería. Y mujer que se aburre. Muy bien, sigo con Miguel. ¿Qué? No me gustó para nada. Es más, yo sí No, me quiero mirar. creatividad. No me digan que no quiero mirar. Creatividad, nada más. No tienes que preocuparte por más. Si lo llegan a ver, no me digan, por favor. Lleva la pelota. Hace concurso de picaditas. Oh, es buena. Ay, es Andreina. Se ve el nombre, se ve el nombre, se ve el nombre, se transparenta el papel. Sí, ¿Qué? se ve, se ve. Se vio. No, Sí, te, se no, ve no digan nada, no digan nada. No me digan quién es. No digan. O sea, porque no suena. Sí, se ve. Vanessa sí se Yo lo ve. vi, yo lo vi, te lo A ver, dígame Yo si no te lo miento, cambió. yo no te miento. Ah, ok, lo voy a No la cambiar. cambie, no la cambie, no la cambie. No lo cambie, Está bien, está ya bien. salió, ya salió. Él Está no va a bien. saber, él no va a saber. Bueno, Yo no lo vi, yo no lo vi, yo no lo vi, yo no lo vi. muy bien. Hazte el estúpido igual. Sí. Después te lo van a tirar entre chiste y chiste, ¿ok? No te preocupes y vas a perder la sorpresa. Igual no creo que tengas problemas. Pregunta, nosotros podemos decirles a ella, mira, esto para la Sigue Luisao. ¿Dónde está No digamos que Luisao? para la saca. No pueden decir. No podemos decir. ¿Qué no podemos decir qué? A ver, uno más, por si acaso. Puta, no, es que tiene que sonar a ver. No. Oye, sos medio Vegeta, ¿no? Sí. ¿Cómo le va a ir? ¿Cuántas ganas tienes de ir al cuarto rojo? Demasiadas. Se nota. Muy bien. Muchas. Vamos. La necesidad. Se puso su ropa especial. Siéntate ahí, ¿Qué dice ahí? Yo te voy a hacer un bailecito ahora, así de lo que te come la galletita. Te voy a cantar una canción de Romeo Santos. Luisao, Dime. tienes que aprovechar el momento. Carpe Vive diem. el momento. Carpe diem. Trae la vuelta ya, Carpe viene a diem. tragarla y no a conectar. Y para último, aléjate, Andrés, porque eres tú. Hay que conectar, mijo. Yo no sé quién está más raro hoy, si Sebastián o Andrés. Miren para acá. Normalito. Sí, ya tú eres así, en verdad. Todos deberíamos. Sí, saquero. ¿De ir a qué? ¿Usted ya salió ahí? Ah, no. Vas a tener que resolver situaciones, nada más te digo. Amigo. Oh, Te va a tocar con Andrea. situaciones. ¡Ay, pues! Tocó con piña. Ey, ¿vas a ir con la cara Muy bien. pintada o- ¿Sí? ¿Y si Yo quieren- me si llevo quieren esto. bolearle lengua, ya usted queda. Chicos, esperen que el poder Voy a del venir amor les llame. ¿Qué? Por favor, chicos, échale muchas ganas. ¿Qué dice? Gracias. Estamos cerca. Gracias. Gracias. Por ejemplo, hay un murciélago. Nos vemos. Yo no voy a formar parte de nada de estrategias ni nada, a menos que me dé la gana de hacerlo. Si en algún momento yo te puedo aportar en tu estrategia, lo voy a hacer, porque aquí yo no tengo estrategias. Punto. Si te puedo apoyar a ti, pero yo... El no tener estrategia también es estrategia, mi amor. ¿Sí? No. Claro. Puede ser. Mantenerte al margen es una estrategia. Lo Todo que aquí pasa adentro es una estrategia. Es que a mí me gusta, o sea, ser Pero como bueno, justa. ajá. Digamos, veo las posibilidades y saco mis propias conclusiones y digo, a ver, ¿qué es lo que estaría bien? O sea, yo soy así, no es como que tengo que seguir un patrón, ¿no? Un patrón en el sentido de un como una seguidilla, ¿no? Entonces no seguiste el plan y entonces... Un plan. Entonces fue como que yo no me he hecho ningún problema con personas acá y ellas tampoco, de que yo les diga 1000 disculpas, no te voy a apoyar esta vez, ¿me entiendes? Y espero lo entiendas y valores mi honestidad. Pero que yo te diga que no quiero formar parte de eso. Y yo me molesto. Vayas, no, y digas que sí sos parte que de. sí soy parte de cuando te dije que no, ahí estamos mal. Eso es lo que me pasa. Más mentiras.
Sí, pero eso dice Entonces, mucho de la persona, ¿no? No me interesa lo que diga de esa persona. O sea, a mí me no, interesa lo que que- mi nombre no se esté manchando en algo en lo que yo no quiero estar. No, por eso digo. Lo o siento, sea, ese por es eso el no te tema. metes. Por eso. Pero si te mencionan, te meten. No, o sea, me refiero yo de que, por eso te digo yo, o sea, ella lo que no quiere es eso que está pasando. Ella no Claro. quiere que hacer parte de Porque alguien ella para se no estar... mantuvo al margen. Exacto, se mantiene al margen. y No, aún así la ¿y saben ensucian. qué? Si es que yo quiero formar parte de eso y yo acepto y yo te digo, ok, vámonos contra esto, ok, yo te aporto, yo voy a ser una más de tus aliadas. Yo voy a estar predispuesta a poder recibir las críticas, los insultos, los balazos, lo que me Claro. tenga que llegar porque yo me metí a esa Es la guerra y verdad, qué. ujú. Pero si yo te estoy diciendo, Disparen. no me voy a meter y tú me metes sin que yo sepa y me dices que eres mi amiga, Eso está mal. yo no tengo ningún problema de que no me llamen amiga. Yo he llegado sola acá a Turquía. Y si me he llegado sin una amiga porque a ninguna y ninguno los conocía y me tengo que ir así, pues no me quita el sueño. Eso es lo que yo siempre Pero digo. yo me voy a ir en mi libreta, en mi teléfono, en mi corazón con gente que sí haya sido real conmigo. Que esté en las buenas Porque y a en las mí malas. que me digas amiga significa montón. Y para que seas amiga me lo tienes que demostrar tú, te lo tengo que demostrar yo. Exacto. Y yo no tengo ningún problema de que me confíen secretos, porque yo sí sé cuánto vale mi honestidad. Pero ya cuando tú me vienes a meter en algo que yo te he dicho que no quiero formar parte, ¿a qué estamos jugando? Amiga. Por eso es mejor distancias honestas que cercanías hipócritas. Yo siempre lo digo. Pues es que yo no sé ser hipócrita. A mí me caga si se me mira, pero así. Obvio. Es más, mi boca te lo dice, mis ojos te lo dicen, todo de mí te lo dice. Por eso te digo, mira, o sea, yo es llevo acá mejor más de un mantener mes. así. Y no es que no queramos tener como que una relación bien entre todas, o sea... Todos son o sea, hipócritas aquí igual. o Tampoco sea, nos la hagamos, verdad... es que todos pregonan, todos son lo que pregonan. Mira, yo siempre, cuando yo llegué acá, yo dije, yo no vengo a ser amigas. Y obviamente todas salieron, ¿cómo es posible, Andreina? Por eso es que nadie que quiere, no, es que no vengo a ser amigas de a primeras. No porque esté de ñañería contigo vas a ser mi amiga. Yo pienso que una amiga te lo demuestra en las malas, cuando estás al borde y te da una mano y te dice, mira, esto es así, yo te apoyo. Ahí se ve. Pero eso de estar jugando, de reír, con todas puedes reír. Pero cuando estás en las difíciles, pocos son los que se quedan contigo. Exacto. Nos estamos conociendo, ella sí realmente está con las puertas abiertas. No es como que me está diciendo, vamos con calma o tranquilo. O sea, yo sé que todo a su tiempo, pero no es como que me está poniendo un freno, sino de que está dejando que fluya. Y por mí bien, digamos, me puedo acercar Bueno, a Andrés ella. tampoco es que haya tenido mucha oportunidad de estar cerca de ella. Ahorita Andrés tuvo la oportunidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? Cuando decidió los 4 para ir. Y no fue. Y no fue. Es que Puede el man, ser. el No, man yo es muy sé. así, es- ¿sabes? El man se siente siempre muy seguro de sí mismo, de que Lo sé. lo que tiene con ella, de hecho yo viví esa situación, Ya. de lo que tiene con ella es tan fuerte, Ya. diría yo, Oye, ¿no viste mi foto, Seba? que no importa quién entre allí. Lo entiendo perfectamente. Y créeme que en ese sentido soy bastante seguro igual de mí mismo. Pero hay veces de que por más seguro de que tú seas de ti mismo, tenés que seguir construyendo esa casa, ese castillo. Porque por más seguro de que estés de lo que sientes o lo que sea, si dejas de dar esos pasitos, esa importancia, se pierde. Bueno, pues el man no quiere entonces. Está bien. Está bien. Yo veo lo que él hizo como un gesto bastante caballero. Según yo lo interpreté así. Pero también uno tiene que ver por sí mismo. Y es lo que yo estoy haciendo ahorita, que quiero. Quiero acercarme, quiero estar con ella, sin importar qué. Y por eso insisto y por eso a veces me voy a hablarle a las cámaras y decirles, por favor, quiero ir con Mare, quiero ir con Mare, quiero ir con Mare. ¿Y ella? Creo que quiere. Pues para que Mare se deje abrazar y esas cosas, creo que es complicado. Yo por eso ya ni te pido que me hagas segunda en nada, que siempre me mandas a cagar. Obvio. Y yo te agradezco por Claro, es que por todos hemos aceptarlo, hablado o sea, y hemos sabido porque, el punto güey, de o sea, ella, mira, y no hay ningún problema, pues. Yo hay cosas con las que no estoy de respetamos eso. acuerdo y que Claudia respeta. Y por eso cae muy bien, porque Pero es yo sincera ella. también ya no la
porque yo antes le decía, amiga, es que esto y lo otro. Me decía, a mí no me metan tus pedos. Y yo dije, bueno, pues entonces a mí tampoco me metan en los de nadie. Y bye. Cada quien lucha sus guerras, cada quien la hace como pueda y ya está. Cada quien sabe sus pedos. Yo por eso, mira, con Melissa ahorita ando muy pegada porque traemos esto de las malditas y tal. Y es ahí donde explotamos todo el contenido. Pero también como que la estoy conociendo como amiga por afuera. Y la verdad es que me divierto mucho con ella, güey. Me cae muy bien. Le pesa a quien le pese. Y así soy yo. O sea, yo te empiezo a conocer poco a poquito. Y si siento un approach contigo, ya no te suelto, ¿me entiendes? Ando así contigo. Porque me divierto, porque me siento a gusto. Pero yo me dejo de sentir a gusto y mira, chau. Obvio. Y te me fui. Y sabes que también un tema, por ejemplo, contigo, que más han sido las veces que hemos estado en desacuerdo que de acuerdo. Pero eso nadie lo sabe, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo dice, ay, la piña y Jessica, la piña y No, Jessica. y sí, evidentemente nos llevamos bien porque es Pero hemos balearnos tenido entre bastantes- nosotras. Sí, y hemos tenido bastantes discusiones, parecemos novias tóxicas, pero Ajá. hemos tenido bastantes discusiones Pero en fuera el del show. departamento. Pero en el departamento. Bueno, igual. No, antes de porque que me- esas son cosas Antes de que me dé la personales, ¿me migraña. entiendes? No me tengo Sí, antes de que me dé la migraña, porque ya No, estoy que dentro no y veo de fuera. este ojo. No, Sí, oye, ya tengo una Mare. luz. O sea, las peleas que ella y yo hemos tenido son como cosas personales de Estaba diciendo algo convivencia que- diario. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, Como dentro y de fuera, roomie. porque aquí Antes de que igual me es dé la roomie. migraña. No, Antes dentro de y que me dé fuera. la migraña, porque ya no veo de este ojo, ya estoy a punto de no ver de este. Perdón, Claudia, si de alguna manera hice cosas que las hago sí ahora. Porque después de todo lo que he pasado y todo lo que he vivido, es necesario probar, observar y ver ciertas cosas. Y perdóname si te involucré en ellas, de verdad. Quería tener la conversación por fuera, porque dentro de todo te cogí mucho aprecio y mucho cariño. Y porque sé que eres buena. Y porque sé que en este juego todos nos infectamos. Yo ya me he Voy por infectado. agua. Y ya estoy viendo. Más que por mí, ya estoy viendo cómo funcionan las cosas y voy observando y determinando ciertas cosas. Sobre todo por cosas que me doy cuenta incluso ya como espectador. En algún momento te las diré, ya sea que será en la gala, no lo sé, porque a este punto siento que no tengo que dar explicaciones de nada, porque siempre me han abrillado a dar explicaciones de todo, mientras a otros ni los orillan y dicen no quiero decir nada y no dicen nada. Que uno tiene derecho a decir las cosas hasta donde Y quiere. está bien, exacto. Entonces, igual te pido perdón. Te iba a pedir perdón igual, yo no soy tampoco una man soberbia como dijiste, simplemente que No, conmigo sí te has portado soberbio ese rato. no me porté soberbia, simplemente te quería escuchar. Y te escucho y te escucho y te escucho y me río y todo porque... Pero yo quiero que valores Porque que te yo voy estoy viendo- respetando y no me estoy riendo de lo que me estás diciendo. No, como no, tú lo yo has me río hecho. de mí, me Que río para de mí mí. sí es muy serio. Yo me río Vale. de mí porque es como... En mi cabeza cuando hago algo, porque ahora todo lo hago pensando, digo, hay dos posibilidades en que esto desemboque, esta o esta. Yo tengo una posición que quiero que sea respetada y no está siendo respetada. En este caso, por Mare, yo tengo una incomodidad severa con ella y sí han habido cosas que me han afectado, me han molestado y por fin escogí el momento para darlas a conocer. No te acepto como una amenaza, pero tampoco es que te descarto. No, yo sé. ¿Me entendés? Porque, ¿por qué no fuiste tú a la casa teniendo la oportunidad? Ya sé que te sientes un hombre seguro y esas vueltas. Pero ¿por qué no poder tener tiempo con Mare si fue precisamente eso lo que más perdiste con ella, el tiempo? Y lo que pasa es de que prefiero que se aburra de él y yo llegar a refrescarla, a divertirla. ¿Me entendés? Eso es Pues lo yo que no la vi muy aburrida, que digamos. Sí, pero viste de que sos un buen tipo, sos un buen hombre. Pero posiblemente yo sea el malo, ¿me entendés? Que la hace vibrar, posiblemente. No me siento seguro de eso. Mucho peor en esta situación que estoy ahora. Pues yo le decía al man que en la posición de Mare no se deja abrazar de cualquier persona. Y ahorita estaba ahí como toda cariñosa con él. Y sí, está bien, digamos. Está, o sea, Por eso, o sea, yo pienso que ya ha cruzado límites entonces. si es una mujer estratégica ahora, ¿qué me hace pensar? Uy, era lapicero. ¿Qué me hace pensar? O sea, ¿qué pasaría si ella quiere
Sí, o sea, después de lo que vi, que yo fui su estrategia, ahora por el estilo en el mall, ahora por el estilo para que las chicas para que las chicas lo vean, ¿me entendés? Es como que... Marica, es que mira que acá también se dicen muchas expresiones para uno ser condescendiente con el chiste y que lo dejen a uno en paz, güey. Y Mare también es muy de su humor. Ay, sí, entonces fue estrategia. Piensa lo que quieras. Yo lo vi más como así de pronto. Ahí como que, ay, sí, fue una estrategia, no fue precisamente como que hubiera sido cierto. ¿Me hago entender? Claro. Entiendo tu punto. Pero no, de repente es quizá para incomodarme a mí o algo por el estilo, porque recién esta semana se están conociendo, ¿no? Sí. Justo cuando llegué, yo también soy una persona que conspira, ¿me entendés? Solo que conspira bajo los términos de la realidad. No me voy en viajes como Dai, ¿me entendés? No me voy en esos viajes, yo. No, incluso vos sos ese mismo tipo de persona también, que conspira, pero bajo los márgenes de la realidad. No te vas fuera de los parámetros. Marica, pues es que cuando tú sales de los parámetros es que la empiezas a sufrir. Cuando tú Es que ahí es lo cuando ya, es que sufres ya y no, te ya no dices... es una, ya no porque, es una conspiración, ya es una alucinación. porque tu cabeza no puede parar, güey. Esa Exacto. es la vuelta. Ya ni me acordaba cómo era este cuarto. Pero bueno, voy a esperar a que me traigan a la chica que me tocó. ¡Ay, qué nervios! No voy a ver a la persona del cuarto rojo. Tom, tom, tom. No voy a ver, ya no veo. Bueno, Te veo los ojos decirte que rojos. dudo mucho Es que estoy sean con dos. migraña. Yo creo que No, sí. no, estoy con Sí. migraña. Ay, chuche tu madre. No veo, pues acaso estoy con migraña. ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué estás sorpresa? Trajiste rímel. Todo está haciendo Waterproof. Sí, ¿por qué? No, mentira, Vamos a llorar. no tengo waterproof. No puedo llorar porque estoy con migraña, mijo. No veo. Yo pienso que ya deberíamos acabar con lo que te dije la primera vez. Con eso de jugar sucio. Y tú sabes a qué me refiero. Sabes a lo que me refiero dentro y fuera del show. Creo que entre tú y yo, por más que siempre tengamos guerras o todo eso, sigue habiendo un aprecio, sigue habiendo un cariño, amistad. Y mira qué casualidad es que estamos aquí ahorita y por eso te lo estoy diciendo. Acabemos con eso. Yo feliz de la vida, yo no juego sucio ni nada. Yo simplemente ahora velo por mi seguridad y mi tranquilidad y por ver ciertas cosas. Mira, la gente alrededor tuyo te puede decir que yo hago y que yo deshago, pero yo sé muy bien lo que hago y lo que no hago. Y cada cosa que hago la hago pensando muy bien y yo no estoy aquí para jugar como me juegan a mí. Entonces, igual, sea lo que sea que pienses, está bien. Yo no te lo voy a discutir. Lo que sí te puedo decir es que para mí se acabó hace rato. Yo ahorita estoy enfocada en lo que tengo que hacer, que es resolver mis sentimientos en general. Y yo no discuto. Si la gente discute conmigo, yo digo, que lancen lo que tengan que lanzar y después pido perdón si tengo que pedir perdón. No tengo por qué darle explicaciones a nadie, absolutamente nada. Yo sé que duermo tranquila. Claro, no, pero lo que voy, o sea, ya... Pero hay sí, cosas que son, ya. hay cosas que son parte de y cosas que no son parte de. Total, y te lo dije pienso por que- fuera. Hay cosas que te dicen que hago que no hago. Bueno, Yo simplemente me gozo. Me dieron un papel, me lo gozo. Pero yo te doy el me beneficio lo de la invento. duda, pero uno se entera de muchas cosas y es como te digo, ya simplemente te lo digo así Sí, por el te cariño que te enteras. tengo, dejemos de jugar sucio. Yo no estoy jugando sucio, en lo absoluto. Lo mismo te digo yo a ti. De verdad, por el cariño que te tengo. Todos nos enteramos de muchas cosas, pero yo ando tranquilita en mi cuarto. Ni me veo saliendo con ustedes, ni me veo saliendo con nadie. Estoy lo más tranquila del mundo. Cosas que te sigan diciendo. Yo me doy cuenta cuando hablan de mí. Yo también. Porque me lo dicen y me llega, entonces es así. ¿Y yo qué digo de ti? Tú sabes lo que dices de mí. Yo no voy a repetir. Ni hablo de ti. Bueno, entonces, ya que solucionamos el problema y estoy entrando al juego, ¿me regalarías un anillo igual que Andrés? No se puede. ¿Qué estás entrando a juego de qué? ¿A qué juego? El juego de los bolivianos. Wow. ¿Hay espacio todavía o Panamá no entra ahí? Panamá es bienvenido siempre. Lindo Panamá.
Bello de Panamá, pero usted está con Gris, quédese en su juego. No, yo estoy con Gris, pero no me refiero al juego del amor. Me refiero al juego del contenido. Oh, wow. ¿Quieres ser mi contenido? Puede ser. La nueva pedida de mano es, ¿quieres ser mi contenido? Yo te lo pongo acá, ven. ¿Ya lo ven? Yo también voy a tener una historia para el tiempo que me queda aquí. ¿Ya lo ven? No te voy a dar nada. Pero sí, nada, en verdad, ya dejando el relajo a un lado, de verdad. Te lo digo en serio, es más jugar sucio. Sí, yo también te lo digo en Tú serio. sabes las 2 semanas que vienen, y yo sí lo voy a decir de frente aquí. Yo voy a Sabes que estar vienen parada 2 frente. semanas donde todo va a ser estrategias, todo va a ser guerra. Y yo sinceramente ya estoy agotado de estar con estas peleas y estas guerras, así que de mi parte te lo digo, Yo juega no tengo limpio guerra y con yo me nadie. mantengo tranquilo. Yo estoy jugando totalmente limpio. Si me juegan sucio, yo me contengo, nada más. Eso es todo. Yo no estoy jugando sucio, yo no juego sucio, yo no aprendí a jugar sucio en la vida. Nunca he ganado nada, hermano. Ni siquiera el Miss Ecuador lo gané. Y tampoco me interesa ganar esto. En lo absoluto. A mí me interesa simplemente estar tranquilita, pero no me dejan tranquila. Entonces yo simplemente voy haciendo cosas y viendo cosas para ver quién sí va a ser un amigo para la vida. Así como me quiero llevar una relación para el resto de mi vida, me quiero llevar amigos para la vida y saber con quién cuento. No por estrategias ni por guerra. En lo Bueno, absoluto. si me lo estás diciendo aquí, de frente, confío en ti, confío en lo que me dices. De mi parte, no vas a haber juego sucio tampoco. Espero que sea igual de tu parte. Me alegro. No hablo solo hacia mí, hablo hacia todos. Sí, me alegro, totalmente. Yo te digo, yo estoy viviendo un día a la vez, hijito. Y si hay cosas que digo, sí, tanto me dijeron mentirosa, tanto me dijeron mala, tanto me Es que a dijeron mí también me llegó el manipuladora. screenshot. De lo de Piña a mí también me mandaron el screenshot y fue como Sí. que... Porque dices que Piña estuvo diciendo como que fue algo a propósito y en ¿Sabes realidad... por qué lo digo? No te lo voy a decir, pero sé por qué lo dije. Justamente para ver si eran capaces de traerlo al show. Hay cositas, como te digo, de alguna manera me protejo. Por Bueno, eso le Mare, pedí perdón a Piña. tú ahorita. sabrás tus estrategias. Yo, Yo no tengo estrategias con juguemos. nadie. Pero Yo si me tengo- acabas de decir una. Esta se llama cuidarme, más que una estrategia. Bueno. Cuidarme. Yo te lo digo de Cuidarme frente. de las personas. Sé lo que se viene y no quiero jugar sucio. De mi lado, ¿sabes lo que se viene? Nada. Ver si realmente las personas que dicen estar enamoradas de mí están enamoradas de mí. Ver si realmente la persona que dice que gusta de mí, gusta de mí. Bueno, Yo no tengo ningún Suerte con eso. Lo ninguna bueno es que el riña con pasaje nadie. va hacia un solo lugar. Así Lo que bueno es que el pasaje no se espero pierde. que te vaya bien. Y de verdad espero que estés así sincero. Es sincero. Ay, cariño. Que se te salga el pulmón. ¿Qué te pasó? ¿Quién te citó? Miguel, bro. ¿Qué? ¿Por Para hablar de... ¿De qué? De que se acabe el juego sucio y que... Normal, yo les digo, yo sé qué digo y cómo lo digo y ya sé sus repercusiones. Hay cosas que sé, no me pregunten cómo las sé, será porque soy bruja, no lo sé. Pero hay cosas que sé. Y si tanto han dicho que no está mal tener estrategia, no está mal. Yo no tengo ninguna estrategia para con nadie, más que para cuidarme. Después de tantos chingadazos que se me han dado, ahorita lo que me interesa es estar tranquila. Pero es que si la tienes Y no se tiene acabó. nada de malo, María. Es que no es una estrategia per se, es simplemente, así como, Como le tengo dije un plan a de Claudia, vida. no tener estrategia es una estrategia. Mira, así como tengo un plan de vida con una pareja, y como lo he dicho, yo no voy a salir de aquí con una pareja a la que acabe el mes, solo por llegar a un final. No, yo quiero estar segura de lo que siento y segura de la persona de la que me enamoro. Asimismo, quiero estar segura de los amigos que voy a tener cuando salga de aquí. De si son amigos de verdad o si no son amigos de verdad. Hijo, eso yo sí lo cuestionaría un poco. ¿Por qué? Porque una amistad dentro de un reality se va lacerando cada momento, cada Pero es momento. que eso- Mira, es lo que yo le decía a las chicas. Pareciera que Piña y yo, las mejores amigas, andamos flotando. No, para nada. O sea, yo he tenido cantidad de pedos con esa chiquilla porque... Es que así mismo es. Marica, o sea, no puedes, no, ¿me entiendes? Yo no tengo nada en contra de Miguel. Yo no tengo nada en contra de nadie. Pero no pidan que no existan juegos sucios cuando no juegan limpio. Que no quiere decir que yo esté jugando sucio, porque yo no estoy jugando sucio. Yo estoy bien tranquilita por lo oscurito, como quien dice. Pero estando tranquilita por lo oscurito, igual me la empinan. Entonces, ¿qué hacemos, pues? ¿Quiénes fueron al famoso bar? Levanten la mano. Vamos a tomar la decisión de darles una tarjeta amarilla.
Algunos ya tienen 2. Para otros es la primera. Recuerden que la tercera automáticamente va a ser expulsión. Para que lo entienda. Hubo una dinámica de cachetadas y besos. Ortiz Yo rompo estaba la o- regla y la pegó. Si es por Yo volver a estuve, hacer- creo. A ti te No, metieron no, fue la así última con persona que Jessica, pensé que me iba a metió en tocar. la cara. Tengo una, es más que sé que me va a durar para toda la vida, una persona que ya no está aquí, amor, te pongo por ejemplo una, que tengo más, sí. Pero ella no está aquí, amor y yo seguimos hablando siempre. Y está preocupada por mí, y está pendiente de lo que hago, y yo sé la clase de amistad que ella me probó que tenía conmigo en este reality. Y es así. Entonces, si quieren que le ponga nombre a cuidarme como estrategia, le pongo nombre como estrategia. Sí, estrategia, amiga. cuidarme. Sí. ¿Qué te acabo? Ay, ¿dónde está Andreina? Y Se yo me no le fue. pido a nadie que acabo de pelee mi decir, vida. Andreina, Y yo no no juego defiendas a sucio. nadie ni ataques a nadie Y yo no que juego no sea sucio por porque ti. no estoy atacando a nadie por la espalda ni nada. Si a Claudia le molestó eso, está bien que me lo diga, Pero está bien. y ¿cuántas le pido veces te he perdón. dicho, háblenlo, ve y habla con ella? Pero es que ella quería venir a traerlo al show, yo por eso dije, ok, lo que es traer show, tráelo. Alejandro, maldito desgraciado. No me lo esperaba. ¿Cómo ¿Bien o estás? no? ¿Todo bien? Bien, no me lo esperaba. No de ti. No de ti, maldito infeliz. Le voy a decir a Mariela. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a contar después que me traicionaste con...? Qué mal ¿Qué le voy a número. decir a Renier más tarde? No, nada, nada. Bueno, nosotros vamos a hacer una dinámica. Ujú. Una dinámica de confianza. Ajá. Y esa dinámica de confianza implica ciertos juegos. Entonces vamos a confiar, vamos a ver qué tanta confianza tenés vos en mí o yo en vos, ¿ok? Y la primera de ellas va a ser que te dejes caer y yo te atajo, ¿sí? No. Y si no te animás, si me decís, no, mira, no confío, una prenda. Ah, no, pues usted verá si me deja caer. Una prenda, dale, dale. No, pero desde el sillón, desde el sillón. ¿Cómo así? Desde allá, parada ahí. ¿Desde el sillón? Sí, Uy, cae- no, si se cae, no si lo se hagas. Si se lastima, se lastime bien. Bueno, vamos. 1, 2, 3, ya. Mira, no, espere. Dale, dale. Hágale fe. Dale, dale, yo la atajo. ¡Eso! Bien, bien. Pasaste la primera prueba. Listo. Bien. La segunda prueba es ver si es que te arriesgas a perder un dedo. ¿Cómo así? Tenés que poner la mano y yo con un cuchillo te clavo todos los dedos. O pongo entre dedo y dedo. Ay, pero no sé dónde está mi cuchillo. No, parce. Ah, sí está. Acá está mi cuchillo. Bueno, lo del coso lo hice porque yo digo, pues Alejandro no Alejandro creo no se que me va a vaya a dejar animar. caer. Bueno, es algo puntiagudo que te va a lastimar si es que le pifio. Va. 1, 2, 3, ya. Te agarré. ¡Maldito desgraciado! Bien, bien, bien. Viste, estas son las cosas que refuerzan la amistad. Un poco de dolor cada tanto. Después, el tercer punto es... Espérate, voy a decir. Cuchillo en los dedos, ya está. Manzana. Bueno, el tercero es, tipo, tenés que ponerte acá. Esto acá. Y yo te tiro un dardo. ¿Qué? Un dardo. ¿Nunca jugaste dardos? Ah, como Guillermo, ¿cómo es? Correcto. Yo tiro un dardo y se va a clavar acá, ¿sí? ¿Ok? Ahí va un dardo. Pero es un dardo de verdad. Sí, pero vos A confía. ver, yo veo. Cerrá los ojos. No, mentira. No. Era solamente para ver si es que confiabas en mí nomás. La verdad que no conseguí el dardo tan rápido, pero Ok. era solamente para confirmar eso. Y el tercero es... Son ejercicios de confianza. Equilibrio. Entonces vos te pones en cuclillas. Creo que pesas la mitad que yo. Y yo acá. Si es que yo me dejo caer, vos te caes también. ¿Entendés? Yo me voy más para atrás. Bien, bien. Y el cuarto y el último, es que era más que nada prenda, en caso de que no te querías hacer. Teníamos que hacer un intercambio de alguna prenda.
Pero no es para siempre. No, no, solamente para el próximo para este capítulo. Ay, no, pero espere, mi flow. Cierto, Estúpido mi cierto. flow, violento. Es Pero cierto. hagamos de cuenta que sí, no. Pues. Que hay, no sé, algo. No, espere. Dame algo. ¿Qué? Una media. Bien. Pueden ser los calzados. Yo jugué fútbol en el capítulo de hoy. Ahí está. Y me queda bien. Bien, ¿viste? Me agrada esa confianza. Pasaste la prueba. ¿En qué me gano con pasar la prueba? Y no, y Por mucho fin cariño. le va a dar los mucho cariño, mensajes, y le voy a- los mensajes que le mando a Renier se los va a dar a tiempo, puntual. Ay, le voy a ojo. hablar a Renier muy bien de Ay, vos. ojo que esa media la necesito para ahora. Ah, bueno. Me Y la no, manda. te la mando con Renier después, como recado. Pero ya la voy a tener que lavar. No, si ya usaste así. ¡No! ¡Estúpido, mi bota! Ya está. No, bien, pasaste la prueba. Confío en vos y creo que vos en mí. Así que, bien, Lo que voy a necesites darle con mucho gusto. todos los recados a Renier y le voy a hablar muy bien de vos. Ok, gracias. Vaya, Gracias, Alejandro. vaya usted Eres el tranquilo. mejor. Estoy sudado. ¿Quién? Alejandro. Oh. ¿Qué? Sí. Esto es una broma. No, yo creo que están llamando para decir cosas que tienen que decir. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? No, pues hicimos como, pues ustedes saben que Alejandro ha votado por mí en varias ocasiones y yo por él. Estamos haciendo un ejercicio de confianza. Ay, Alejandro. Bien, Alejandro, bien. te Improvisaste pasaste. bien. Muy buena. O sea, dinámica. ella era difícil. Tu media. Tengo una prenda de la chica de Renier. Y tu media. Edgar. Tú puedes. Muy Voy a bueno. aplicar un freno de mano y un... No, fue bueno. estrategia. Yo pensé que tú eras mi amigo, Alejandro. Gracias. Yo pensé que tú eras mi amigo. Una prenda de tu chica, dijo, ¿eh? Yo pensé que... ¿Cómo te queda, loco? Y me queda bien. Por lo menos la divertiste un poco ahí. Ay. Lo que Renier no ha hecho con sus bailes, tú lo hiciste con una dinámica. Lo logramos. Ya acabamos en paz. ¡Ve, Gris! ¡Quieren limar una aspereza contigo! Porque a ti, ¿qué te dijo Miguel? Miguel, ¿Qué te dijo? que quería entrar en el juego de los bolivianos. ¿Por qué me llaman ahorita? Mentira, quería decirme que basta de jugar sucio, como que si yo jugara... ¿Quién anda lentes? ¿Quién me presta lentes? Yo juego por mí, Voy para con estos protegerme, lentes. para que no me sigan jodiendo la vida, para que dejen de Así tenerme es. la punta de la lengua, para que dejen de inventarse cosas y para mi tranquilidad personal. Así que me citó y nada, eso, justamente eso le dije. Le dije, hijito, si usted quiere creer, ¿quién soy yo para decirte que no creas lo que te dicen? Créele a quien le quieras creer. Yo sé muy bien de qué soy dueña y qué hago y qué no hago. Dímelo. ¿Qué haces tú aquí? También. Sorprendida. No, es que no hablamos suficiente. Ok, cuando tú me hablas de comunicación, a veces tú tienes miedo en expresar lo malo. Porque hay veces que yo no quiero hablar para no crear conflicto, para no pelear. So, ¿tú piensas que es malo pelear? ¿Que es malo pelear? Sí. No, no es que es malo pelear, pero a veces hay peleas que son innecesarias y si las evitas es mejor. ¿Por qué? Porque de pronto un día quieres estar bien con esa persona y por una pelea tan pequeñita, innecesaria, un detalle que hayas hecho, arruinas el momento. Y cuando arruinas ese momento, el momento de estar conociendo a una persona, se van arruinando, por decir, la complicidad, el estarla pasando bonito. Entonces, como que, ¿para qué vas a tener peleas pequeñitas, pudiéndolas no tener y arruinar momentos que no deberían arruinarse? Por eso estuvimos hablando y te estoy aconsejando, porque estuve hablando con Piña y más que Ya, todo la pero si a ti no te comunicación. gusta algo y tú sientes que no te gusta o te sientes incómoda, ahí se lo dices. Claro. Aunque sea malo, aunque crea, Sí. aunque crea una pelea. Yo sí. Aunque crea una pelea. Aunque tú sepas de que si yo le digo esto se va a molestar aquí.
pues es que mejor hablarlo en el momento. ¿Para qué esperar tanto tiempo? O sea, si a ti no te gusta algo, tú díselo, pero de buena forma, o sea, trata de Aunque tener se sienta control. mal la otra persona. Es que dependiendo, Como que, qué sé yo diga un comentario, ella diga un comentario, yo digo, y ahí mismo yo diga, ese comentario sabes que no me gusta. pues dependiendo cómo veas la actitud de la persona, pero hay momentos que sí es necesario decirlo al momento y no dejar pasar tanto tiempo, porque el dejar pasar tanto tiempo arruina las cosas. Entonces, pero nada, yo siento que con Piña es bien madura, pero Es un poco sarcástica, bastante sarcástica. Bastante, sí. Hay veces que no sé cuándo lo está diciendo. De broma y cuando lo sabe. Sí. Bueno, ¿te pero, gusta? pero en el contexto a veces ella dice, ¡ah! De broma. Ok, Pero hay otras veces que lo dice y yo, ¿lo dices en serio o real? Y luego me dice, es broma. O sea, a veces yo le pregunto, ¿en serio? ¿Y te molesta eso de ella? No sé. Porque si sentís, porque yo a veces yo le he dicho como que tú eres bien dura con Edgar, estás como tirando a veces muchas indirectas, siento yo, o muchas cosas como que dice... Eso tú también te has dado cuenta. Sí, yo me he dado cuenta, a mí no me gustaría, pero yo le digo, tú eres así, te comprendo, pero digo yo, en mi mente, no le molestará eso a Edgar, que a veces yo he escuchado comentarios como que, y otro chico, mencióname a otro chico, y así yo, pero un poquito de respeto, ¿me entiendes? Entonces, no sé, si a ti no te molesta, no hay ningún problema, pero... Es que no lo sé todavía. Entonces no te molesta. No sé. te molesta. O sea, pica. Sentí un poquitito Sí, de como que incomodidad, me pica, pero no tan fuerte. Me pica, es como que, ok, está bien. Pero ya si es algo continuo, constante, su personalidad, pues algo que yo voy a tener Sí. que lidiar diariamente. Pero es que no es que sea su personalidad, sino que simplemente lo hace como para chiste o cosas así. Pero si ella supiera que a ti no te gusta ese tipo de chistes, o que tal vez haga uno de vez en cuando, no hay ningún problema, pero el estarlo haciendo constantemente y constantemente cansa. Entonces, si sentís que no te parece como muy gracioso, tú dile, o sea, que lance otro tipo de chistes, pero no involucrándote a ti o cosas que te puedan afectar a ti, ¿me entiendes? Como muy repetitivo eso, sino que de vez en cuando, para que no hayan también inconvenientes, porque yo ahorita he hablado más que todo de lo que le molesta a Piña, pero no hemos hablado de qué te molesta a ti. Hacia actitudes de ella que posiblemente pueden haber, pero no las sé, ¿me entiendes? Entonces, en esa parte, nada, yo te aconsejo eso, que seas un poquito más comunicativo para que las cosas se den bien, porque tal vez con nosotros no funcionaron, pero me gustaría que las cosas con Piña sí funcionen, pues. Ella es muy parecida a ti en el sentido que sus sentimientos son iguales a los tuyos, como bien fuertes, y es muy sensible. Yo también soy sensible, pero en cierta forma a veces yo siento que es un poquito como más dura, pero ella no. A ella sí cualquier cosa le afecta. Yo no me había dado cuenta que el día, no sé qué día que fue, que ella también se puso muy mal y estuvo como llorando, no sé qué día fue, pero había pasado algo entre nosotros. Como que tú ya te habías decidido algo así por mí o algo así, no sé. Ella se puso un poco triste, creo que fue en pregala, no recuerdo muy bien, y yo no sabía eso. Yo juré que ella no le había afectado eso, pero parece que sí. Eso fue al comienzo. Entonces, nada, pues yo lo único que quiero es que ustedes funcionen bien, porque no me gustaría verte otra vez triste o mal, ¿me entiendes? Una vez, pues, ya es suficiente, y dos, ya sería demasiado. Claro. Entonces, más que todo eso. A mí me gustaría que ella también se divirtiera, hablara con las otras personas. Yo sé que ella tiene una buena amistad con Dai, yo sé que a ella le gusta mucho hablar con Andrés y Frederick, y yo, pues dale la oportunidad que hable. Que se hablen entre bolivianos, porque a mí no me molesta. Ya. Dale, Te iba a decir algo más, pero a la próxima. dale. Gracias. Vaya. Dale. Edgar. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con Elizabeth? O sea, bien, le hablé como que, pues vamos a volver a hablar de la comunicación. Gracias. Digo, pues vamos a hablar de la comunicación. ¿Qué tú piensas? Esto y lo otro. Y ya, básico, comunicación básica. Vamos a ver con quién me sorprenden hoy día. Bueno, yo quiero pensar
porque, o sea, Mare dice que es para limar las Sebastián. perezas y según yo no tengo asperezas con Sí, nadie. porque ella llevó un cuarto rojo a Sebastián la vez pasada por la broma. The Joker. Hola, Piñita. Hola, Andrés. No te me acerques así, ¿eh? Cada uno. Susana a distancia. Susana, ¿las vi discutir? Sí, hemos discutido con Mare. Primero que yo me he puesto así porque a mí no me gusta que mientras estoy hablando de algo que para mí es muy importante, vos te estés riendo, lo estés tomando a broma. Ya. O sea, ese tipo de actitud, digo, ¿qué onda? ¿Me entiendes? Y sí, ha pasado que... Ya, me pasó, ayer creo que me pasó. Yo estaba hablando de la situación que estaba pasando con Mare y dije, está en una posición razonable y todos se montaron de risa. Y comencé a cuestionarme ese momento a mí. Yo dije algo que eso no, que no tenía coherencia y fue así que te entiendo. Sí, por favor. Exacto. O sea, y no te estoy hablando algo que es una broma, o sea, no te estoy Claro. contando un chiste, te estoy diciendo algo en serio. Y no me gusta yo estar incómoda, yo estar, ¿cómo te digo? Seria, porque yo no soy así, tú me conoces. Yo tampoco. Entonces, me mata que la gente diga, Piña, ¿qué ha pasado? Tú no eres así, pero yo digo... Es que vieja, somos personas divertidas, pero el tema es que el ambiente no... Ajá. Yo Y me está bien trato, porque exploramos cosas diferentes en nosotros. ¿Te puedo preguntar qué fue lo que te hizo aparte de incluirte en algo que vos no querías formar parte? Mira, al principio lo que pasó fue el tema del beso con Edgar, que lo han hecho ver como si yo fuera la loca que se ha enojado del beso que se han dado ahí, en la casa de las mujeres. Cuando en ¿Quién se dio realidad, un beso con...? la vez que tú también estabas y le dijiste, otra vez. Sí, ya. Ajá, tú y otros chicos, no solo tú. Y fue como que había habido ese beso detrás, o sea, fuera de cámaras, y yo había hablado con ella, ¿me entiendes? O sea, habían hablado. yo vivía con ella, ahora ya no es mi roommate. Y a ella le habías contado de que te sentías atraído por Éter y todo, y ella vaya a hacer Claro, algo así. no, o sea, yo con ella, yo le dije, yo no voy a pelear nunca por un hombre, dentro pero- o fuera del reality. pero- Pero me dijo, ok, mira, puede ser que, o sea, como que nosotras tengamos una competencia sana. Y eso lo dijimos, sí, buena onda y de panas, porque yo no conocía a nadie aquí, yo no sabía quién era quién es el malo, quién es el bueno, quién es el estudiante. Al fin y al cabo todos son malos y todos son buenos aquí. Ya. Entonces yo dije, ok, sí, súper, no lo veo mal. Más bien yo quiero divertirme, porque es a lo que yo vengo. Pero eso estamos hablando dentro del show. Entonces cuando yo veo que fuera del show ella va y se besa con él, digo, Mare, ¿qué onda con lo que estás haciendo? ¿Me entiendes? Y eso ya no es un tema de lo pactado, no es algo que nosotros hayamos hablado. Y digo, ¿qué está pasando? Entonces ahí empieza mi incomodidad con ella. Trata de hablarlo. Y trata de hablarlo y después vamos a hablar más tarde, si quieres, no sé. Necesito hablar unas cosas con vos. Ya que todos están queriendo hacer estrategias, vamos a ver si me sale hacer estrategias. No soy tan bueno con eso. Voy a cobrar. Por si acaso les voy a mandar a todos mi tarifario. Oye, ¿quieres chipilo? Por favor. Ya te mandé una bolsita. Si quieren hacer estrategias conmigo, ¿Te si gusta quieren Maja que los Blanco? apoye. ¿No sabes qué es Maja Blanco? Maja Ya Blanco. salí aquí. Salí aquí. Andate. Chao, andate. Vaya. Tiene poco pelo, Claudia, no se lo puedo arrancar. Y aunque tuviera mucho, tampoco podría. Siempre tiene buenos comebacks esta man. Habló, ¿Qué ¿cómo onda? se dice? La Sayayina. La Sayayina. La de los buenos comebacks. Yo también sé que la incomodidad que tengo con ella no quisiera que afecte. Y sé que no va a afectar en mi relación con Andrés. O sea, mi amistad con él. No quisiera que se vea afectada por esta situación que tengo con él. Yo no soy solo cuerpo, ¿viste, Daniel? también vienes con igual esa. que Austin ahora, aplicando las frases de Austin. No, yo no sé, pero simplemente es la realidad. Aplicando las frases de Austin ahora, ¿Cómo? que yo no soy solo No físico. mencione a nadie que ni siquiera está en estos momentos. Pero, pues, ¿Lo estaba- extrañas acaso? ¿Eh? ¿Lo extrañas acaso? A él, claro que lo extraño.
este sería mi segundo. Andreina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rita? Bien, que me tocó. ¿Y por qué estás así, como que lleno de corazones? Ay, porque nada, quería más bien. Bueno, en realidad quise montarte un plato bonito y que lo compartamos mientras tengamos una charla. ¿Te parece? No prende, eso no prende. Pero ya fue. Mira, lo monté con detalles porque esto era lo único que conseguí en la casa. No, qué Parece. tierno. Está, bueno. ¿Qué es puedes esto? agarrar, es Juguito. Ah, ya, juguito. Muchas gracias. No tiene así como algo No, especial y yo sé que no es un plato ostentoso, pero No, en está- realidad me esforcé un poquito. Cuenta el detalle, obviamente. Y más bien también te preparé, bueno, el postre. ¿Te parece? ¿Qué te da risa, vaya? No, ¿Qué te da es que risa? me pongo... ¿Cuál es el postre? A ver. Bueno, ta. No, mentira. Te traje- No te pongas así, vaya. Ten. ¿Qué te da risa? No te rías tanto, que me da risa mucho. ¡Ay, qué lindo! Sí, yo lo tenía guardado. Tú lo compraste, oh, qué tierno, en serio, muchas gracias. De nada, tú sabes. Más bien, ya te di de comer, te regalé una plumita de la suerte y te regalé un detalle y eso. ¿Tienes chocolate? Sí, bueno, yo estoy a dieta, pero vale la pena comerse. Muchas gracias por el detalle. Eres un chico que se ve que tiene intenciones bonitas y pues aparte de eso tratas de que el ambiente se ponga bonito. He Eso visto lo que eres ideal. un chico muy, muy sincero con lo que dices. Qué bonito, en serio, detalle. No, por nada, ya sabes. Igual, ahora es una chica muy interesante. Sé que obviamente no le abres las puertas a cualquiera. Estoy claro que los sentimientos igual los tienes así, pero básicamente, nada, quiero seguirte conociendo y me parece una chica con buenos principios, fiel a sus palabras, a lo que dice. Muchas gracias. Y que venga de honesta. ti, no, sigue. Y claro, más bien honesta, fiel a sus palabras. Yo sé que no le abres la puerta a cualquiera, como me las ha abierto de pronto a mí. Creo que tenemos algunas cosas en común y sinceramente sí quiero seguirte conociendo. ¿Ya? Yo Habla como bien. siempre dije, mis puertas están abiertas para conocer a la persona que quiera darme mi lugar. Que venga de ti es súper bonito cómo me definas porque pues eres nuevo, entonces es como que lo primero que estás como que captando en mí y agradezco mucho tus palabras. En serio, muchas gracias por las cosas que me dices, por el detalle y pues espero que pues no te engordes. Porque no has comido, a ver, come. A ver, No, sí, sí. cómetela he comido. por mí. No, ya. No, pero voy a elegir este. A ver, ya. Pero mira, que Mañana con esto- tienes que hacer alto, Jin. Con esto quería que supieras que obviamente pues la chica que me quieras ir conociendo, nada, no va a morir de hambre. Yo sé que no es un plato sentoso, pero a mí me gusta cocinar y me gusta de pronto montar los platos. ¿Te gusta cocinar? Claro, me gusta mucho cocinar y decorar los platos. Muchas gracias. Por En nada. serio, qué lindo. No, gracias al poder del amor que me dio la oportunidad. Y pues Y ya. tengo que ir. Bueno. Así que cuídate. Espero que estés bien y después Gracias. nos vemos más tarde. Claro, ¿no? Cuídate. obvio. Tu trabajo, ni un trabajo te va a decir, ay, ándate. Por eso, sí. Ándate. Ahora, ¿En qué se por eso te equivocaron? digo, o sea, si ¿Qué? llegase a ver Me la salió discusión, a ver, mi amor, ¿cómo hacemos? Yo sí diría, en Andreina. tu país, ¿yo qué puedo hacer?
Preséntame, ayúdame Comimos a juntos. conocer cómo es el negocio. Comimos ¿Cómo juntos. serán las cosas Y para si- lo que vos haces ahí? Porque te puedo presentar también lo mismo. Sí. En su momento sí pasó lo que pasó. Que lo hice pensando, sí lo hice pensando. Que lo hice ¿A qué te sabiendo refieres con que lo hiciste pensando? O sea, todo. Todo. Yo a este punto ya no hago nada por impulso. Todo. obvio. Desde darme el beso con Andrés, que yo sé que en el mall todo se ve, y si yo estuviera ocultándome de alguien, Mare, no me hubiese dado el beso. te No voy a le hubiera pedir- respondido el beso. ¿Sabes a lo que me refiero? Sé a lo que te refieres. Hay cosas que prefiero que no las digas antes que las digas como las estás diciendo. Porfa. Yo lo que te digo es que todo lo que yo hago, a este punto que ya tengo 2 meses viviendo aquí, sé por qué lo hago y las hago sabiendo. Y hay algo que yo tenía en mente ese día y que la tengo en mente hasta el día de hoy. Y pasó. Sin querer pasó. Entonces, en su momento, ok, tú no eres una persona que toma bandos. Bien, me lo demostraste. Está perfecto. Yo fui y te dije algo para ver de esa manera cómo actuabas si tomabas un bando. Me mostraste tú. Mare. Ya. Déjame ¿Sabes? terminar No, de es hablar. que no, Mare. ¿Sabes a dónde lo estás llevando? No lo estoy llevando a ningún lado. Te Sabemos estoy llevando a mí perfectamente, en mi porque cabeza. tú y yo nos conocemos. Sí, nos conocemos. ¿Me entiendes? Y nos conocemos muy bien. Entonces tampoco me vengas con el discurso que le podrías venir a otra chica con la que no has intimado mucho. No ¿Me te vengo entiendes? con ningún Y discurso. te lo digo así, o sea, yo te he dicho las cosas. Claro, dentro te de dije todo que me como termines son, de Mare. termines Ya, de dejar pero de también, hablar. no, es que no te... Entendeme también. Hay cosas que sabes que están muy por demás. Sabes a lo que yo me estoy refiriendo, Mare. Entonces no te explico absolutamente nada, pero bueno. Por eso. Yo lo único que te voy a decir es que sé por qué hago las cosas y cómo las hago. Y lo hago pensando. Ya, súper. Está Porque bien, en este todos punto, pensamos. en este punto, a la que quiero proteger es a mí, a nadie más. A nadie más. A mí me jugaron sucio, a mí me acribillaron, a mí me acorralaron, a mí también me empinaron y te pido perdón por haberte puesto en la mitad de todo eso. Lo siento. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Mare sigue haciendo estrategia o es de antes? No lo sé, loco. Yo ahorita solo confío en mí. No puedo confiar en nadie más. ¿Qué dice Andrés? ¿Qué cosa? ¿Mare sigue haciendo estrategia o es antes? Papi, yo respecto a Mare no sé qué pensar ahorita, pero, o sea, es simplemente, no puedo opinar algo negativo de ella, ¿me entiendes? No, pero es que no es negativo. No puedo opinar, Es que no porque tomen a mal la palabra estrategia. yo sé que no está mal, ¿me entendés? Pero yo no le voy a jugar sucio a nadie. Yo simplemente estoy viendo cómo funcionan las cosas y terminando de darme cuenta. Y cuidándome a mí. A este punto del show, ¿a mí qué me interesa? Realmente, mi corazón. Nada más. Si me sacan la siguiente gala, saquen. Si me sacan la última gala, saquen. A mí lo que me importa es saber si realmente las 2 personas que dicen tener sentimientos por mí son reales. Y saber si las amigas con las que cuento aquí van a ser para toda la vida. Y ya está. No tengo ningún otro peor. Yo sabía que te iba a llegar. Yo sé a la que le escribí ese mensaje de Claudio. Yo lo sé. No te digo. Ahora, ¿a qué me voy? Yo sé que tú, no me digas yo sé porque tú pensabas que yo tenía algo totalmente diferente. Tanto que me has hablado lo que has hablado con Edgar, me has hablado de que aquí nadie es amigo, que no me deje llenar la cabeza con el otro bando, llamémoslo así. No, Cuando ni el yo otro te he bando ni de dicho, nadie. si es que yo me dejara llevar por lo que me dicen, ponte desde lo que tú me has contado y que estás en tu derecho. Porque hay antecedentes de la guerra entre Donday y tú, Donday, Andrés, Andrea, tú, digamos, ¿no? O sea, no nos hagamos a los... No, yo no tengo ningún problema. Lo tienen. Y es evidente y 11 países lo saben. ¿Me entiendes? Pero si yo me dejaría llenar la cabeza, que me parece un término fuerte, digamos, pero tampoco es que me has dicho, no les hables, son unas desgraciadas. No, pero si yo me tomara guerras que no me corresponden, yo sería enemiga de ellos, por llamarlo así. Sin embargo, hoy día, ¿yo qué les he dicho a las chicas superpoderosas? Perdón. Me da cringe que les digas así a las chicas. Es que pueden ser Melissa y Jessica. Pero ya, a ellas. Yo veo, porque es mi punto de vista, que ellas son, te metes con una, te metes con todas.
Entonces no me vengas con el discurso, no Discutes tú, a una y te ellas, empinan todas. de que no, si ellas pelean, si una tiene problemas, solo ella. No, y yo de verdad lo digo sin pelos en la lengua. Es que yo he visto eso, que atacan todas a una, ¿me entiendes? Y está bien, ¿por qué? Porque es parte de su forma de ser como grupo. No está mal. Tal vez para el atacado sí va a estar mal, obviamente. Pero después son así, punto. O por lo menos desde mi punto de vista. Entonces me duele que tú vengas que no respetes algo que tu amiga, si es que así me consideras, te lo pide. ¿Me entiendes? Si yo te estoy pidiendo, y Mare, de verdad, yo no digo, ay, yo soy la más correcta. Todos somos unos incorrectos de aquellos. Y está bien, porque sin eso no existiría la vida. ¿Me entiendes? Entonces, si en algún momento yo digo, como lo he citado, lo de Melissa con Renier, no me conviene en lo mínimo que esté Renier aquí. No me conviene en lo mínimo que esté Melissa, digamos. A mí no me conviene nada. A mí, yo no estoy perdiendo ni ganando nada acá. Yo por mí, ahora que estoy saliendo con Edgar, hermoso fuera que yo viva en mi mundo con él y me valgan los problemas de todos, porque a eso yo he venido. Entonces, si yo estoy luchando tanto por estar lejos de eso, es más, te estoy pidiendo que no me metas en eso y me metes, Mare, ¿en qué idioma estoy hablando? Total. ¿Me entiendes? Y me duele La que porque te yo metió dije, en no un creo. inicio no fui yo. No creo. Es que Mare, por lo menos ella, o sea, no por lo menos, pero ella agarró y lo dijo de frente. Tú escribiste eso sin decirme, porque pudiste haberme dicho, ¿sabes qué, Claudia? Me estoy inventando que tú has aceptado mi estrategia, ayúdame. Yo te hubiera dicho, Mare, no me metas. O Mare, sí. Y si yo te hubiera dicho sí, yo estaría predispuesta a lo que se venga en contra de mí, a lo que se me venga encima. Es que sí te lo dije. Malos comentarios, hate, peleas con las chicas si quieres, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo me puse la camiseta. Pero si estoy diciendo no, y pin, ¿qué estoy hablando? Y mi intención no es pelear, Mare, con nadie. Por mucho que me hagas lo que me hagas, yo tengo el, no Yo no sé te voy a si hacer nada a defecto. ti directamente y sí te lo dije. Sí te lo dije. Si no te acuerdas, después te acuerdo. Obvio Sí que te me lo dije. acuerdo, por eso te estoy diciendo justamente. Buenas, buenas. Buenos días. Chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo positivo, mi Súper. daño, ¿Qué ¿no? tal? Tuvimos Día cuartos tranquilo, rojos todo este muy día, bien. cuartos rojos muy especiales, diferentes. Extraños, re Extraños, se diferente. puede decir, pero bueno, la idea es que no se sientan cómodas de momento, que tengan un cambio, que disfruten. Los chicos no confiaban en mí de momento porque hice toda mi dinámica. ¿Por de qué cuarto será, rojo. Vanessa? Oye. Ni idea, ni idea. No, pues la otra vez terminó en broma para ellos, ¿verdad? Entonces ya para ellos están resentidos conmigo, que conmigo. Ustedes fueron las que hicieron la broma, ¿yo qué? Bueno, nada más cooperé. ¿Qué tal? ¿Cómo se han sentido hoy? Hoy tenemos 2 menos. ¿Qué hay, mi amor? Elizabeth, ¿está bien? Sí, no, es que desde la mañana ando como algo enferma de la garganta y eso. Creo que son los cambios de clima. Mariela, ¿todo bien? ¿Todo bien? No me trajeron a mi muchacho hoy, qué mal. Bueno, también para que lo extrañes, Qué fea actitud del poder del amor, quiero decir. No, para nada, para nada. Es que el poder del amor no se acostumbró a que yo tengo novio. Y Grítaselo, necesito tengo que me traigan a novio. mi Tengo que verlo diario. Por favor, hace 10 años no tengo novio, poder del amor. Permítanme disfrutar. Luca está de acuerdo, quiero decir, con todo Luca lo que piensa estoy que hay diciendo. comida en la mesa. No hay Quedó con el comida. recuerdo de ayer. Está pensando en el sushi. Se quedó con ganas del sushi de ayer. venga. Bueno, Venga, chicos, mi vamos a hacer conexión para platicar un poco de estos cuartos rojos, explicar las mentes de estos hombrecillos. Vamos a ver. Conexión, chicos. Ahora sí, chicos, sabemos que tuvimos cuartos rojos, no confiaban en mí tantito, le comentaba a las chicas, pero creo que estuvo bastante interesante que la suerte del poder del amor se diera a florecer. Y Miguel, quiero empezar contigo. Obviamente fue una sorpresa para ti. Quiero saber cómo abordaste ese cuarto rojo y qué pensaste al ver a Mare entrar. Mira, fue algo que... A ver, un tema que yo no pensaba hablar con ella todavía. Quería ver qué pasaba esta semana, qué se iba dando por cosas que había escuchado de la semana pasada.
Pero fue como que dije, hey, si me tocó este cuarto rojo con ella, voy a aprovechar, se lo voy a decir de frente. Me vieron mucha gente que vio el cuarto rojo acá, que estaba sudando, estaba como que... Porque era un tema que no esperaba hablar todavía, pero se ¿qué lo tema dije específicamente es el que hablas? de las estrategias, lo que hemos hablado toda la semana. Ok. Y le dije simplemente, no lanzándole una acusación directamente a ella, sino simplemente, si de verdad tienen algo planeado, alguna estrategia, le dije como que, hey, ya basta de esta guerra, de todo esto, juguemos limpio. Y se lo dije ahí en el cuarto rojo, lo menciono aquí de nuevo, espero que la conversación haya sido sincera, que no se sigan metiendo a personas que no tienen nada que ver en las guerras y en, por decirlo así, en las estrategias. Y que nada, que continuemos las 2 semanas que nos quedan aquí de eliminación, votando por quien queremos votar en realidad. Ok, Frederick, ¿qué tal te fue hoy? Creo que bastante bien, muy cómodo. Sí, se te veía. Sí, no, la pasamos bien. De hecho, le pude hacer unos masajes a Mare. Much needed. Gracias. Con razón llegó tan relajada al cuarto rojo. Puede ser. ¿Relajante muscular? Y, El Justin y Es estoy feliz de poder acercarme. Estoy feliz de acercarme cada vez más a ella. Andrés, ¿cómo lo viste? Que tuviste oportunidad de ver en Conexión Secreta de momento este acercamiento. Papito, Papito. Di lo que me dijiste a mí. Lo vi bastante cómodo. ¿Qué más? Lo vi seguro de sí mismo y está súper bien. ¿Qué más dijiste? Así me acuerdo. Dijiste que tú no peleabas con niños. Ah, sí, yo no voy a pelear con él. Nadie está peleando acá. No es que lo esté subestimando ni nada por el estilo. Simplemente de que no lo veo tampoco como una competencia, pero tampoco es como que lo deje pasar así por alto nomás. Vanessa, Vanessa. ¿Cuál era el otro? Lo otro que dijo Andrés, está utilizando. lo otro que dijo Andrés es que no va a ir tan directo por Mare, sino que va a esperar que Mare se aburra de Fred. Exacto. Dale, Cepillín, vamos. Como una despedida de soltera. Entonces, ¿cómo esas son mala. estrategias para conquistar? Vanessa, o sea, Vanessa, dejar Vanessa, que te escúchame. canses. ¿Por qué? Vanessa, A ver, escúchame. ¿Por qué una actitud natural de una persona tiende a ser una estrategia? Porque Vanessa. para ahora todo es estrategia para todo el mundo, entonces pongámosle estrategia de nombre a todo. Vanessa, respondiendo No, a lo que pero dijo... la manera de Vanessa, acercarse, ¿puedo hablar, por Mare, favor? que Vanessa, dicen de que a lo Vanessa, mejor Vanessa, Vanessa. te canses de Frederick para ir por La venganza. Es que de hecho, Yo no creo que sea correcto lo que pretende hacer Andrés. Yo la verdad, yo se lo dije a Andrés, si yo tenía una fogata encendida, pues la fogata le echaron agua, se apagó y esa agua queda caliente, ese palo queda caliente, pero eventualmente el palo se enfría y ya no hay nada que rescatar de ese palo. Y llega O sea, la que yo estoy en el tormenta punto- boliviana. Tiene el palo frío ya. No, yo estoy en el punto en el que el tronco se está enfriando. Ya está apagado y se está enfriando. Y, y hay muchas cosas que yo veo de Andrés, y se lo conversé a Mariela, que lo conversamos aquí adentro, que no me cuadran y cada vez me dan más y más y más y más y más aquí. Como su maquillaje. Entonces, eventualmente esas actitudes o esas cosas que estoy viendo, incluso hoy día después de su cuarto rojo con Claudia, quiero ver qué actitud toma, porque la que tomaría normalmente y regularmente del Andrés que yo conocí sería decir, no, hasta ahí nomás llego ya. No, falta eso. Entonces hay que ver qué actitud toma, pero yo estoy viendo muchas cosas y a partir de eso tomaré mis decisiones. Yo aquí no estoy jugando con nadie, Frederick es un chico muy lindo, es más, yo en este momento estoy todavía apostando por enamorarme, por volverme a enamorar o por enamorarme, que no sé qué pueda pasar. Bueno, al final del día, Mare, tú tienes mucho, o sea, apenas Andrés regresó, tienes mucho que pensar. Y esa es la idea también, que te tomes tu tiempo, que piensen, pero como siempre decimos aquí, el tiempo todavía hay riesgo de que un día estén y otro día no. Me pareció como que un día al otro, la verdad, que empezó a llevarse bien con Frederick, súper bien por él, por ellos, pero considero, la verdad, que pues va a pasar va a estar un buen tiempo con él, pasándola bien, como lo hemos estado viendo, y como muchos conversábamos dentro de la casa, es que pues al final va a estar con Andrés, ¿no? Entonces, que la pase bien mientras vuelve a decidir estar bien con Andrés. Creo que tuvimos un día bastante interesante, se podría decir. Agitadísimo, intenso. Bastante interesante de los cuartos rojos, pero antes de terminar, yo tengo que hacerles un anuncio. Y para poder darles el anuncio, necesito que Atalay me traiga lo propio Atalay.
hemos estado hablando, todos los temas que han suscitado son temas que han pasado fuera. Y la verdad del asunto es que ya hemos platicado y creo que a este punto de la estadía dentro de la Casa del Poder del Amor, creo que mencionar la regla es como que queda de más porque ustedes perfectamente la saben. Lamentablemente también el público merece respeto y muchas de las historias que ustedes traen de afuera terminan siendo códigos que la gente no puede entender, que nosotros no podemos entender porque no pueden hablarlo como se debe dentro de la Casa del Poder del Amor. Entonces, si no van a hablar como se deben, entonces recuerden que aquí están para hacer reality. Lo que pasa tiene que pasar acá y se tiene que hablar las cosas de frente sin códigos. Es por eso que le voy a pedir quiénes, que sean, lo digan de frente, quiénes fueron al famoso bar. Ya lo sabemos, pero siempre les pregunto, levanten la mano. Renier, Levanten la mano, ¿no? Jessica, Melissa, Andreina, Elizabeth, Gris, Sebastián, Miguel. Muy bien. Y las dos chicas que no están. Y Andrea y Shirley. Que llegaron sin que nadie las hubiera invitado. Ya habíamos tenido una plática parecida con anterioridad. Maldita. Y ya ustedes saben que romper las reglas tiene consecuencias. Vanessa. No, ahora mismo no estamos recibiendo ni nada ni de su parte, solamente escuchen, ¿ok? No es como piensa. Y es por eso No es lo que parece, Pero no, Vanessa, en serio. ¿nos vas a dejar que explicar cómo nuevamente ocurrió ese vamos día? a tomar ¿Podemos la explicar? decisión Es que pasó algo. de darles una tarjeta amarilla. Algunos ya tienen 2. Para otros es la primera. Recuerden que la tercera automáticamente va a ser expulsión y una tarjeta roja. Ya lo saben. Muy bien. Pierden el derecho de recibir los premios que han ganado en el programa cuando sean eliminados. Así que podrán ganar 1000 veces, pero a la tercera pierden sus premios. Me despido. Tu tía Shirley. Ya saben, www.elpoderdelamor.tv para votar por su favorito. O sea, tenemos tarjeta amarilla. Así que Sí, gracias a tu ya tía lo saben. Shirley, Sebastián. Nos vemos. No, yo lo único que puedo decir con eso de las reglas es que hay que otra tarjeta pedir amarilla y, disculpas al otros, público. y los que tienen 2 salen. Porque sí, la verdad que Y donde hay fiesta, pasan cosas. Y cosas que para unos son su sentencia dentro del show y para otros son su carta a seguir jugando. Entonces, hasta para romper las reglas hay que ser inteligente. Todos tienen que ser conscientes de que hay unas reglas aquí y que se tienen que cumplir. Y si no las cumplen, yo voy a estar ahí para desmentirlos. No, sé que cuando hablamos por WhatsApp no es el mismo Andrés de dentro del show. si yo doy amor, yo merezco lo que yo doy, no menos. Todo el mundo hace estrategias y todo el mundo comparte su opinión referente al voto. Que no me vengan a decir a mí que no, que aquí todo el mundo se reúne, tanto en casa de las chicas como en casa de los chicos. Esa noche Mare fue a mi cuarto a pedirme hablar porque me dijo, siento que todo lo que estás hablando en el show me lo estás tirando a mí. Si tú quieres votar a alguien, vótalo. Pero hagamos algo, juguemos limpio. La casa está dividida en dos bandos. Las que tienen un bando y las que no tienen bando. Uno debe dejarse tampoco llevar por los sentimientos. Uno debe de votar
conscientemente Sí, Andreina. por las actitudes. Dejemos de ser hipócritas y digamos las cosas como son. Entonces lo que hiciste conmigo fue jugar. Y lo digo bien fuerte que no me va a afectar los comentarios que tenga para decir la gente, ni lo que pase, ni lo que digan, ni cómo se metan, ni nada por el estilo. Vengo muy fuerte. Definitivamente, y lo repito aquí delante de todo el mundo, estoy aquí por ella. Y nos va a ir excelente para que a las envidiosas les pique el Justin Hilton. Di lo que sientes, di que en verdad era una estrategia, nadie te va a culpar, pero di la verdad. Una gran razón que no le he nombrado para todas y todos, que he notado bastante en Andreina, siento que tiene un papel de víctima. Otra vez te digo, piensa bien lo que dices. Perdóname por no decir las cosas cuando debí decirlas. Perdón por ser orgulloso. A ver si con eso me dejan en paz. La ganadora de la semana, la favorita elegida por ustedes es... El favorito elegido por ustedes de la semana de Casa de los Hombres es...